21 de septiembre, año 1987. Ha pasado un año desde aquella noche, la noche donde entraste a aquella casa para liberar a la joven Amy Martin del demonio que la posee. Sin embargo, todo terminaría resultando horriblemente mal, provocando que de las 5 personas que se encontraban en la casa, solo 2 salieran con vida de aquel lugar. El simple hecho de recordar lo sucedido aquella noche causa que tu gran culpa y remordimiento crezcan más y más, provocando que tus pesadillas empeoren. Adentro de ti sientes que debes acabar con esto, por lo que estacionas tu coche en el bosque cerca de la antigua casa de la familia Martín, listo para acabar con lo que empezaste el año pasado. Equipado con nada más que tu crucifijo, te preparas para afrontar una prueba de fe no solo en Dios, sino en ti mismo, recordando que lo que estás a punto de hacer, no ha sido aprobado por el Vaticano. Así nos recibe Fate Unholy Trinity, un juego de terror el cual fue revelado originalmente en octubre de 2017 y saliendo el juego completo en Steam el 21 de octubre de 2022 de la mano de Aindorf y de New Blood Interactive. A principios del 2024, tuve el placer de jugar este juego y, al ver que poca gente ha hablado de él en este lado del charco, he decidido el aportar mi granito de arena en difundir sobre la existencia de este juego de terror. Sin más que decir, yo soy Black Ghost 98 y en este especial de Halloween, acompáñenme a entrar en el mundo de Fate Unholy Trinity, un juego de terror con un estilo bastante peculiar. Bien, empezamos por el principio, el capítulo 1. A decir verdad, no hay mucho que comentar de este capítulo ya que, al ser el primero es el más simple y corto de los 3, de hecho, es tan corto que este capítulo también funge como la demo gratuita que puedes descargar en Steam. Los controles del juego son bastante simples, para moverte puedes usar ya sean las flechas del teclado o las teclas WASD, mientras que la barra espaciadora nos va a servir para levantar el crucifijo e interactuar con lo que tengamos en la mano, y ya eso es todo, simple y sencillo. Y como pueden notar, este juego tiene una estética peculiar ya que este juego replica por completo la estética de los juegos de la Atari 2600 y también a los primeros videojuegos para ordenador, tanto en apartado visual como en el apartado sonoro. Debido a esto, todo el lore del juego es contado mediante notas las cuales se podrán encontrar ya sea exorcizando ciertos objetos del escenario, cumpliendo ciertos requisitos o en los finales del juego, ya que sí, los capítulos del juego poseen distintos finales, pero ahondaré en eso un poco más adelante. Por ahora centrémonos un poco en el trasfondo del juego. No planeo explorar el lore profundamente de momento, por lo que solo les daré pizcas de contexto que yo considere importantes. Honestamente yo les recomiendo que vayan a buscar las notas ya que nos ayuda a entender mejor cómo es que todo terminó así como dar detalles que enriquecen la historia como el presentarnos el estado de la familia Martin antes de que Amy fuera poseída, mostrando la preocupación de Cindy Martin viendo cómo el panorama cada vez se volvía más oscuro mientras su esposo Bob se encuentra fuera de casa, relatando cómo ella encuentra runas extrañas cerca del área, así como personas bastante sospechosas vagando por el bosque. Todo esto la orillaría a buscar el rifle de su esposo, solo por si acaso. Igualmente, las notas nos darán algunos detalles sobre cómo fue la noche del primer exorcismo a Amy. Regresando a la historia del capítulo, nos ponemos en la piel del sacerdote John Ward, del cual se prepara para terminar un exorcismo que salió mal el año pasado, por lo que al llegar al bosque nos recibe la primera nota del capítulo, la cual nos menciona de forma implícita que el bosque tiene una influencia extraña, por lo que si nos perdemos podemos checar el menú de pausa para ver un mapa simplificado que, si bien no nos llevará de la mano por todo el juego, sí nos dará una idea general sobre dónde están los puntos de interés del mapa. Después de eso tenemos vía libre para llegar a la casa de la familia Martin, por lo que puedes explorar el bosque en busca de las notas para saber más de la historia del juego o ir directamente a la casa para terminar con lo que empezaste. Sin embargo, no te confíes, ya que no estás solo en este bosque. Un
demonio, apodado por los locales como el chupacabras, estará acechándote por todo el trayecto. Sin embargo, te será posible el ahuyentarlo usando el crucifijo, pero debes de tener cuidado ya que tiene una probabilidad del 50% de aparecer en una zona aleatoria del escenario donde te encuentres, por lo que debes de tener cuidado al pasar por los bordes, ya que hay veces donde este spawnea bastante cerca tuyo, dándote poco o nada de tiempo para ahuyentarlo, llevándote a un instakill. Pero bueno, usando de referencia al mapa del menú de pausa, lograrás ubicarte y llegar a la casa, solo para darte cuenta de que está cerrada, por lo que tendrás que buscar la llave en un cobertizo que está al este del mapa. Algo a destacar es que aparte de John y el chupacabras, también hay una misteriosa figura gris en el bosque la cual huye en cuanto John se acerca a él, pero bueno, al obtener la llave conseguimos acceso a la casa. Una vez adentro tendremos que pasar directamente al sótano, donde encontraremos indicios de que a pesar de que no los hayamos visto tal vez haya alguien más en el bosque y ese alguien ha realizado un ritual, pero antes de poder analizar bien la escena seremos emboscados por Amy y apareceremos de repente en su habitación solo para ser recibidos por esto. Después de esa aparición Amy nos acosará durante un rato y tendremos que espantarla con el crucifijo. Podremos saber de dónde viene a partir de runas que ella dejará en el suelo. Apunta tu crucifijo hacia la dirección por la que vienen y ella te atacará rodeándote de lo que parecen ser 4 clones de ella, siendo una la verdadera. Podrás distinguirla si tienes un buen ojo y notas que la verdadera parpadea a un ritmo distinto de las demás. Después de espantarla varias veces se oirá como una puerta en el ático se abre. Al acudir al lugar nos encontraremos nuevamente con Amy, donde después de compartir unas palabras con el demonio que la posee volveremos a intentar exorcizarlo, empezando así la boss fight de este capítulo. La pelea empezará de manera sencilla, simplemente tendrás que apuntar tu crucifijo hacia Amy mientras evitas a la figura oscura siguiéndote. Después de un rato aparecerá una nueva cinemática, donde ahora para combatirla tendrás que hacer lo mismo que cuando la tenías que ahuyentar por primera vez, prestar atención a las runas en el suelo y apuntar el crucifijo a ella repitiendo el mismo proceso de identificar la Amy que parpadea a un ritmo distinto. Sin embargo se le añade el detalle de que al hacerlo exitosamente Amy te atacará transportándose al lado contrario de donde estaba para lanzarse disparada hacia ti, algo que muy probablemente si te agarre desprevenido la primera vez, aunque después de repetir algunas veces más, te vas a terminar acostumbrando y pasarás esta fase sin problemas. Si has logrado evitar todos sus ataques correctamente, una tercera cinemática iniciará la última fase de la pelea, donde un pentagrama aparecerá en el suelo y Amy se desplazará a través de la figura del pentagrama. Ella se moverá un par de veces antes de quedarse en un lugar fijo donde podrás continuar con el exorcismo. En el momento donde ella se detenga unas runas empezarán a aparecer alrededor de ella y en el momento en el que las toques ella se lanzará contra ti, terminando igualmente con un instakill. El patrón en el que se mueve Amy en esta fase es uno que puede parecer complicado y créeme que morirás varias veces en lo que te aprendes el patrón con el que se desplaza por la habitación. Sin embargo una vez le agarres el truco a cómo se desplaza, se volverá un poco más fácil, teniendo que solo estar atentos a las runas del suelo y a la figura oscura que aparecerá y se lanzará hacia ti aleatoriamente cuando ella se detenga. Tras pasado un tiempo así, iniciará una última cinemática donde el demonio que posee a Amy parece debilitarse, señalando que la batalla ha terminado. Ella volverá al centro del ático solo para lanzarse por la ventana. Al bajar a buscarla nos daremos cuenta de que el rifle de Bob está en la sala, junto a un mensaje ordenándonos matar a Amy. A partir de aquí empiezan los spoilers para el final del capítulo, por lo que, si quieren ir directo a la conclusión, pueden ir directo al minuto en pantalla. Dicho esto, ¿recuerdan cuando dije que los capítulos tenían varios finales? Pues verán, los capítulos de Fate normalmente tienen 3 finales, uno neutral por así decirlo, ya que, a pesar de que las cosas terminaron bien a cierta medida para John, hay cosas las cuales podrían haber hecho que el resultado saliera mejor. El otro tipo de final es un clásico final malo y por último un final bueno, el cual por default es el final canónico. Sin embargo, el detalle aquí es que esto solo aplica para los capítulos 2 y 3, ya que el capítulo 1 cuenta con 5 finales completamente distintos entre sí, y a diferencia de futuros capítulos, sacar los distintos finales aquí no tiene mucha ciencia, ya que el final dependerá únicamente de a quién le disparemos con el rifle de Bob. En el bosque hay 5 objetivos distintos. Una vez salgamos de nuevo al bosque, nos daremos cuenta de que este ya no es tan laberíntico como antes y podremos navegar sin problemas.
El primer final se consigue al encontrar a Amy y dispararle con el rifle. Al hacerlo y volver al coche, se desplegará una cinemática donde John es arrestado ya que un oficial de policía escuchó el disparo. Después de eso seremos recibidos con un fragmento de un artículo de periódico relatando que al encontrar a un John en un estado de shock y murmurando el haber matado a Amy, el policía llamaría a refuerzos, los cuales encontrarían el cuerpo sin vida de la joven, por lo que John es acusado de asesino y se encuentra en custodia de la policía, ya que tal y como se dijo al inicio, el Vaticano no ha aprobado esta misión, por lo que John está completamente por su cuenta. Desafortunadamente se desconoce el destino de John Ward en este final debido a que hace falta la otra mitad del artículo, pero es bastante probable que John haya terminado en prisión o en el psiquiátrico. El segundo final se consigue al dispararle al hombre gris en el bosque. Al hacerlo y volver al coche, la cinemática final transcurrirá con normalidad hasta que se revela que sin que John lo supiese, el chupacabras se coló en su coche y lo ataca por sorpresa. El altercado causaría que el coche se estrelle en un árbol, matando a ambos en el acto. Después de eso se nos revela la nota de este final, el cual es la respuesta a una de las notas que se encuentran en el juego. Verán, la nota original del capítulo es sobre un cardenal ordenándole a un padre de nombre García que libere a Michael Davis a petición de los padres del joven, un chico que ha sido afligido por una posesión demoníaca. Sin embargo, en este final podemos ver la respuesta a esa carta, donde el padre García se niega rotundamente, ya que él menciona que a pesar de haber hecho buenos progresos con el chico, la maldad contraataca con fiereza, lo cual dificulta el proceso de exorcismo y lo vuelve peligroso para los seres queridos del chico, sin contar que también este mal ha demacrado al chico horriblemente. El padre García termina diciendo que no regresará al chico con su familia, como prueba de lo que el cardenal vea a qué se refiere. Sin embargo, nosotros no somos capaces de verla. El tercer final se consigue al dispararle al cadáver de un zorro, el cual se encuentra en una especie de ofrenda. El haber hecho esto ha hecho que aquel grupo de personas que realizó la ofrenda se diera cuenta de nuestra presencia, por lo que al salir del bosque en nuestro coche, el camino se encuentra bloqueado por unos encapuchados con una túnica negra. La pantalla se vuelve en negro y somos recibidos con una nota particular, por así decirlo, ya que es una de las pocas notas que no se encuentran escritas con ese color gris que las caracteriza, sino que esta estará escrita con colores rojos, y se oye un desconcertante canto mientras leemos la carta escrita por un tal Gary hacia Amy, donde podremos ver que este tipo es bastante sospechoso, ya que su texto se ve en rojo, mismo color que aparece en el diálogo que suena cuando te acercas al zorro sacrificado en el bosque antes de enfrentarte a Amy. Sin contar de que el hecho de que esta nota solo es accesible tras desbloquear este final es sospechoso. De todas maneras, guárdense este nombre, ya que será importante para después. Lo que sucedió en la clínica tiene alguna relación con lo que le pasó a Amy. Y lo más importante, ¿quién es Gary? Dudas que de momento permanecen sin respuesta, pero las cosas se irán revelando conforme vayamos completando los capítulos. Pasamos al cuarto final, el cual se desbloquea si le disparamos a un ciervo en el bosque. Al hacerlo y regresar a nuestro coche, nuestro camino en la carretera se verá truncado cuando un venado se aparece de repente en medio del camino causando un choque. La pantalla se vuelve en negro solo para después mostrarnos a John malherido y despojado de su crucifijo en el bosque mientras es rodeado de varios ciervos. Este intenta arrastrarse para alcanzar su crucifijo, pero antes de poder alcanzarlo, uno de los ciervos suelta un rugido y se lanza sobre él, matándolo. Luego se nos revela un fragmento de periódico donde se nos relata el cómo encontraron un cuerpo sin identificar en el bosque cerca de un sedán plateado y que este fue mutilado dentro del bosque. Ya para el quinto final, el cual es el final canónico, John no le dispara a nadie en el trayecto de regreso a su coche. Sin embargo, antes de poder subirse al auto, es emboscado por el chupacabras, a lo que John en defensa propia le dispara. El chupacabras malherido se aleja hacia la carretera, pero para su mala suerte pasa un camión que lo arrolla matándolo al instante. Después de eso, John se sube a su coche y huye del lugar. La nota de este final es otro fragmento de periódico donde se nos relata que se han empezado a hacer investigaciones para identificar a lo que quedó del chupacabras, ya que este quedó irreconocible tras ser arrollado por el camión.
Con esto terminaría el capítulo. Sin embargo, volvamos un poco hacia atrás, más específicamente al momento donde recibimos el arma. Si nos dirigimos a la habitación de la izquierda y disparamos contra el espejo de la recámara, veremos cómo este se agrieta. Si repetimos el proceso varias veces, eventualmente el espejo se romperá y una mano nos arrastrará al interior del espejo. Ahí tendremos lo que sería el primer jefe secreto del juego. El demonio se acercará lentamente a ti y, como podrán suponer, este nos matará apenas nos toque. Igualmente, tras pasado un tiempo, el demonio se transportará a un lado diferente de la habitación. La distancia a la que se teletransporte es aleatoria, o puede acercarse repentinamente a nosotros, o aparecer en el lado contrario de la habitación. Bien, con esto dicho, solo puedo decir que no es tan complicado vencerlo, solo hay que mantener bien nuestra distancia y seguir apuntando nuestro crucifijo a él para exorcizarlo. Al hacerlo, este soltará una nota la cual nos muestra que John fue encerrado en un centro psiquiátrico después del exorcismo. La nota es una carta de John dirigida a un tal Dr. Glassan. En la carta básicamente John engaña a los doctores a cargo de su cuidado, haciéndoles creer que aceptó que lo ocurrido aquella noche no fue obra de algo paranormal, sino que la propia Amy fue la que asesinó a sus padres. Como podrán suponer, John logró engañarlos, ya que logró hacer que lo dieran de alta del psiquiátrico. Sin embargo, yo tengo mis problemas con esta nota, y es que según Eindorf, el desarrollador del juego, explicó en una entrevista que esta carta en particular no fue escrita por John, sino por un cultista, esto debido al lenguaje tan formal que se usa en la carta, el cual coincide con una carta del capítulo 3, que igual está escrita con un lenguaje excesivamente formal, donde el culto intenta engañar a John para que se vaya del complejo de apartamentos en el capítulo 3. Esto no tiene sentido porque es obvio que cuando se escriben cartas así a figuras de autoridad debe usarse un lenguaje formal por educación, y más si se trata de una petición para que te liberen del psiquiátrico. La verdad es que esto se sintió como un intento de foreshadowing para conectar el capítulo 1 con el 3, pero más que quedar como un foreshadowing ingenioso, terminó siendo un detalle en la trama que no termina de encajar. Bien, con el jefe secreto aclarado y los finales explicados, pasaré a dar mi reseña de este capítulo. Como ya les fue evidente, lo que más destaca de Fate es su estética de 8 bits, imitando los gráficos de una Atari 2600, lo que le dota de una estética y estilo artístico único, el cual le da origen a sus curiosas cinemáticas, las cuales son hechas con la técnica de la rotoscopia, técnica la cual consiste en realizar un metraje animado al trazar sobre un video real, dando resultados curiosos, que en mi opinión en este capítulo se ven bastante bien para ser el primero, aunque solo tengo un pequeño problema con lo liso que se ve el pelo de Amy en las cinemáticas. En mi opinión siento que le faltan detalles, pero lo dejaré pasar. Aún así sigo pensando que se ve un poco raro. Pasando al gameplay, pues la verdad es que es muy simple y no tiene mucha ciencia, solo 4 teclas para moverte y una para levantar el crucifijo. El juego no te lleva de la mano y te da lo justo para que descubras las cosas por tu propia cuenta, solo es cosa de que te fijes en el entorno y estarás bien. El chupacabras y Amy cumplen bien su función como enemigos, ya que el chupacabras te mantiene atento y alerta en el bosque. La forma de espantarlo es muy simple y sirve para enseñarte a cómo defenderte de los demonios, aunque la única queja que tengo con él es el hecho de que cuando pasas por los bordes o por una esquina, hay una probabilidad de que spawnee al lado tuyo y te haga instakill, algo que se puede volver molesto si te llega a pasar seguido. Con Amy pienso yo que su función como enemigo ya dentro de la casa está bastante bien ejecutada, ya que nos sirve como antesala para saber cómo enfrentarla en la pelea final en el ático. Y hablando sobre la boss fight, esta es bastante entretenida, aunque es posible que mueras varias veces al inicio. Sin embargo, una vez que te aprendes su patrón te será pan comido. De la historia solo puedo decir que es intrigante, ya que te dan pequeñas probadas de esta para que poco a poco vayas uniendo los puntos con las notas de futuros capítulos. Igualmente pienso yo que el hecho de que la historia se encuentre escondida en notas que son dropeadas al exorcizar objetos es un acierto, ya que te dan un incentivo para interactuar con tu entorno y revisar qué objetos se pueden exorcizar y cuáles no. Pasando a la ambientación, aunque el capítulo sea corto, con lo poco que se puede ver podemos determinar que la ambientación es decente. Para empezar, la música clásica en 8 bits le queda como anillo al dedo y llega a ser bastante pegajosa. De igual manera los escenarios están bien construidos, el bosque logra de verdad transmitir esa vibra laberíntica. De igual manera la emboscada del chupacabras cuando ingresas al cobertizo por la llave está bien planteada, ya que el jumpscare solo te atrapa desprevenido si no prestaste atención a su silueta pasando
por la ventana, el ambiente en general cuando ingresas a la casa de los Martínez de tensión, logrando una buena atmósfera en la casa que se intensifica cuando Amy te empieza a acechar, dando antesala al acecho de Amy y el enfrentamiento en el ático. De la misma manera, la música de ambiente al final del capítulo te logra dar esa sensación de inquietud, haciendo que te plantees bien el qué harás con la única bala del rifle. Para concluir, la verdad es que para ser el primer capítulo se encuentra bien pulido tanto en historia y ambientación, su gameplay es bastante simple aunque de igual manera no es necesario que sea complejo, el capítulo es bueno para lo que es y se logra mantener bien como episodio independiente si no tomamos en cuenta los capítulos futuros, pudiendo cerrar como una trama autoconclusiva, es una experiencia peculiar en un juego de terror, lo cual lo puede volver refrescante si vienes de otros juegos más complejos, de la misma manera se agradece que el juego utilice el ambiente y el escenario para causar terror y no abuse de los screamers, siendo estos bastante limitados y apareciendo en ocasiones bastante específicas. MC Fate se concibió como un desafío personal para generar terror usando gráficos básicos y este primer capítulo logra, mostrando el potencial que la idea tiene y que terminará expandiéndose a lo largo de los otros dos capítulos. Además que nos hace una buena introducción a la que sería la primera parte de la historia de esta Trinidad blasfema, es una experiencia entretenida, simple y corta sin mucho contenido que ofrecer, aunque este puede ser rejugado un par de veces más con el modo linterna y el modo lámpara, los cuales limitarán nuestro rango de visión a la fuente de luz asignada. Bien, con mi crítica hecha pasemos al segundo capítulo del juego y veamos qué es lo que tiene que ofrecer. El capítulo 2 empieza con un prólogo, el cual antes de que el juego se publicase completo en Steam, fungía como demo del segundo capítulo, pero a la salida del juego completo, este fue borrado de todos los sitios y se convirtió en un segmento que puedes desbloquear al pasarte el capítulo 2 por primera vez, de la misma manera el pasarte el prólogo hace que desbloquees el modo supervivencia, modo el cual comentaré más adelante. El prólogo comienza en un escenario algo peculiar, John se encuentra en medio de un campo de maíz, aparentemente en medio de la nada, su auto yace estampado contra una roca, al ir a la izquierda podremos ver a un cultista el cual igualmente sufrió un accidente en su auto, sin embargo, tal parece que este no tuvo la misma suerte que John y yace muerto. O al menos eso aparenta. Bien, John se adentra más en el campo de maíz, al avanzar lo suficiente veremos un espantapájaros, en un inicio este se verá normal, sin embargo al avanzar más al norte, nos toparemos con un enfrentamiento contra un demonio el cual será invisible hasta que lo ataquemos con el crucifijo, en ese momento el demonio será visible y podremos exorcizarlo, manteniendo nuestra distancia claro está, al pasar un rato este huirá, al volver con el espantapájaros veremos que su rostro se ha deformado un poco, eso significa que estamos yendo por buen camino, por lo que tendremos que adentrarnos al campo de maíz nuevamente, repitiendo el proceso con el demonio por al menos 2 veces más hasta que el espantapájaros se quede completamente sin rostro. Al dirigirnos al norte nuevamente nos encontraremos en una zona desconocida, la cual tiene a un perro sin vida en el centro, al exorcizarlo nos dará detalles sobre el lugar, lo mismo ocurre si exorcizamos la tumba de más adelante, al seguir avanzando nos encontraremos en una iglesia. Al entrar, nos encontraremos con un ambiente algo inquietante, al ir al cuarto de la izquierda podremos intentar exorcizar un grial, sin embargo, al hacerlo seremos emboscados por un demonio, al cual podremos derrotar a cambio de una nota, al seguir avanzando nos encontraremos en medio de la iglesia, pudiendo ir tanto a la izquierda como a la derecha, al ir a la derecha exorcizaremos un cuadro de la Virgen María, al hacerlo e intentar volver al centro nos atacará un cultista al que fácilmente podremos repeler, ya en el centro podremos notar como la carpeta se ha abierto un poco revelando una escotilla, para abrirla por completo tendremos que repetir el mismo proceso de exorcizar un objeto pero ahora en la habitación de la izquierda y en el altar que se encuentra una habitación al norte, donde un ventanal que antes era irreconocible ahora nos mostrará lo que parece ser la Virgen María bajo los efectos del mismo ritual que le desfiguró el rostro a Indy. Al exorcizar el cuadro los cultistas sentados empezarán a alterarse y tendremos que ir rápidamente al sótano donde estaremos en una boss fight.
Al derrotar al demonio obtendremos una nota, y al ver una cinemática de la hermana Miriam podremos regresar a la iglesia. Al volver podremos escoger entre dos finales, los finales son uno normal y uno malo. El final normal no tiene mucho chiste, solo es seguir la silueta del gemelo y encontrarnos con ellos, apareciendo después la hermana Miriam y junto a los gemelos Martín en el altar. Después de eso aparecerá el título y John dirá su frase característica. ¡Dilo tuyo, Bart! What I am about to do has not been approved by the Vatican. Para sacar el final malo del prólogo necesitas regresar al inicio y prenderte en llamas acercándote al auto de John, luego tendrás que rápidamente correr al espantapájaros para encenderlo en llamas. Al hacerlo los niños empezarán a rodearnos hasta quedar transformado en un ser deforme, luego tendremos que explorar el mapa hasta encontrarnos con Miriam, terminando así el prólogo. Ahora que terminamos con el prólogo pasaré a lo que es en sí el capítulo. Bien, el capítulo 2 empieza controlando al misterioso personaje gris del capítulo anterior. Al recoger la nota del cuarto nos enteraremos que la identidad de este personaje es el padre García, el cual al igual que John, está envuelto en un complicado caso de posesión demoníaca, siendo la víctima un joven llamado Michael Davis. El padre García recibe una carta de parte del cardenal ordenándole que liberara a Michael inmediatamente, sin importar si este seguía poseído o no. Debido a esto el padre baja al sótano para un último intento de exorcizar a Michael. Sin embargo, el exorcismo sale mal, con Michael liberándose y dejando a García en la oscuridad. Al subir nuevamente y seguir el rastro de destrucción, descubriremos que Michael, o mejor dicho, el chupacabras, ya cobró su primera víctima. La criatura sale disparada por la ventana, con el padre García yendo tras ella. En ese momento cambiamos a John nuevamente, ahora encontrándonos en un bosque desconocido, siendo el único contexto del escenario que son las 2 de la madrugada. Al avanzar nos toparemos con un cementerio. Lo primero que llama la atención de este lugar es una tumba con el grabado de guardado en la parte de arriba. Cerca de la tumba veremos una nota en el piso. Esta nota no puede parecer la gran cosa, pero en realidad esta nota nos da las pistas para sacar el final malo del capítulo, del cual hablaré más tarde. Regresando al tema, al entrar automáticamente se guardará nuestra partida y veremos 3 espíritus, siendo estos 2 hombres y una mujer. Ellos no nos prestarán atención, por lo que tendremos que pasar a lo que en realidad importa, el espejo al fondo de la tumba. Al ver nuestro reflejo veremos que este sostiene una llave que nosotros no tenemos. Al terminarse la cinemática veremos como las almas de las 3 personas salen al exterior. Bien, ahora deberemos ir a buscarlos, no importa el orden, pero tendremos que exorcizar 3 demonios distintos. El primero se encontrará dentro de un laberinto, del cual hay una pista para pasarlo en la sala anterior a este. Tras derrotarlo dejará una nota que nos explica su historia. Tras hacer esto debemos inmediatamente ir a guardar partida, ya que, al derrotar a estos demonios nuestra partida no se guardará automáticamente y nosotros tendremos que ir manualmente a la tumba para guardarla. Al derrotar a los demonios veremos que el interior de la tumba de la familia guardado se irá vaciando hasta que ya solo quedemos nosotros. Es entonces cuando nos podremos acercar al espejo nuevamente, donde se reproducirá una animación algo particular. Después de que John se apuñale el ojo, podremos ir a un camino el cual anteriormente se encontraba cerrado por un candado. Al hacerlo el resto del escenario aparecerá, dejándonos seguir avanzando al norte. Al ir al norte nos encontraremos con la iglesia del prólogo. Sin embargo, esta ahora se encontrará habitada por otro demonio conocida como la mujer delgada. Este demonio nos acechará en toda la iglesia y podremos saber su ubicación gracias a las velas que se encontrarán en todas las habitaciones de la iglesia. La cantidad de velas representan todas las habitaciones de la iglesia y todas estarán apagadas excepto por 2, las cuales una representa la ubicación del jugador y la otra representa la ubicación del demonio. Para poder avanzar es obligatorio derrotar a la mujer, por lo que tendremos que rastrearla usando las velas hasta lograr estar en la misma habitación que ella. Sabremos que lo logramos cuando ya solo aparezca una vela encendida en el cúmulo de velas. Ya en ese punto es solo buscarla en la habitación con el crucifijo. En cuanto aparezca empezar a la boss fight. Esta consistirá en este demonio teletransportándose aleatoriamente en la habitación, hasta que escoge un punto al azar y se lanza contra nosotros. Justo cuando haga eso debemos esquivarla y apuntar nuestro crucifijo a ella para exorcizarla. Al repetir este proceso varias veces, finalmente cederá y la puerta al sótano será abierta. Al bajar y seguir avanzando veremos un grabado en el piso, el cual es una pista bastante importante para poder superar el puzzle de la siguiente habitación. Verán, el grabado tiene forma de un reloj análogo, cada hora es representada por una runa distinta. El cuarto siguiente es un cuarto completamente oscuro con solo estas runas en el piso.
En él tendremos que caminar hacia el otro extremo siguiendo un cierto patrón. El patrón correcto es el seguir los símbolos mostrados anteriormente en sentido de las agujas del reloj. Además, una nota que encontraremos en la iglesia menciona que el reloj del padre que anteriormente estuvo aquí se detuvo a las 2, lo que nos da una pista sutil de que tenemos que empezar en el símbolo que representa a las 2 en el. Al seguir este orden podremos llegar al otro extremo sin problema y salir de la iglesia. Tendremos que caminar un momento por el bosque, hasta que finalmente encontraremos un artículo de periódico, el cual relata lo siguiente. 3 asesinatos más en la última ola de asesinatos ritualísticos. Anoche, los cuerpos de 3 jóvenes fueron descubiertos en los bosques de las afueras de Sterling, en lo que las autoridades llaman asesinatos rituales. Sandra Atwood, Ángel Nogales, y Troy Ingles son los nombres de las desafortunadas víctimas, las cuales aparentemente fueron apuñaladas múltiples veces y decapitadas antes de ser asesinadas en un ritual pagano, Pandemonium Regnat. Los cuerpos de 2 de las víctimas fueron parcialmente quemados, aunque las autoridades no pudieron especificar quiénes. Los cuerpos fueron encontrados. Los asesinatos tal vez estén conectados al brutal asesinato de la joven Amy Martin, una joven de 17 años, cometido por John Ward. Aparentemente Ward se hizo pasar por un sacerdote para ganarse la confianza de Amy, para atraerla al bosque y matarla. Los investigadores les piden a los residentes reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Por su parte, las autoridades instan a la gente de Sterling el no llorar las muertes de Atwood, Nogales e Ingles porque, después de todo, solo eran unos degenerados matones adoradores del demonio adictos al crack, la cocaína y odiaban a sus padres. ¿Es más por qué realizar una investigación en primer lugar? Eso es lo que te gusta pensar, ¿no es así, John? Solo eran unos 3 patéticos marginados que consiguieron lo que merecían. Le hiciste un favor a la comunidad cuando los encontraste drogándose en esa tumba, los acechaste a través de las lápidas y los mataste uno por uno, ignoraste sus súplicas de ayuda, sus súplicas por piedad. Le pusiste hoyos a sus drogadictos y demacrados cuerpos y luego les cortaste la cabeza, porque todos saben que para matar una serpiente necesitas cortar la cabeza. Pero adivina qué. Tú no mataste a la serpiente, John. No puedes asesinar a lo que no puede ser asesinado, no levantarás lo que no puedas volver a derribar. No podrás matar a Amy, no destruirás mis obras porque son obras del dragón eterno. Aún ahora ella está a tu puerta. Su mano está en tu garganta, pero no la ves. Yo tendré tu alma porque yo soy el dios de este mundo. Pandemonium Regnat Satani Vite 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 Pandemonium. Estoy aquí, John. Tras terminar la cinemática, nos convertiremos en la criatura que ya vimos en el prólogo. En este segmento tendremos que caminar hasta encontrar el puente, ya que, al cruzar por debajo de él regresaremos a nuestra forma humana, pasando así al último segmento del capítulo, las alcantarillas. Al entrar a las alcantarillas nos encontraremos todo tipo de grabados y runas raras, aunque claro, podremos exorcizar uno que otro objeto para conseguir notas. Al ir vagando por el alcantarillado habrá algo peculiar escrito con grafiti en las paredes que dice: cuando lo veas, no te muevas. Un grafiti el cual cobrará sentido más rápido de lo que piensas. Tras ese encuentro podremos avanzar y encontrar una reja abierta. Al ir al interior podremos ir a la izquierda para poder seguir avanzando. Sin embargo, puedes continuar hasta la izquierda al otro extremo del mapa por una nota oculta. Regresando al tramo principal, al avanzar por el pasadizo llegaremos a la otra parte del subterráneo, el cual tendrá un rastro de sangre. Si seguimos el rastro podremos entrar a una sala oscura con una linterna que necesitaremos más adelante. Sin embargo, al intentar salir seremos atacados nuevamente por un demonio, el cual se acercará lentamente a nosotros en la oscuridad, por lo que tendremos que encontrarlo usando la linterna para poder usar nuestro crucifijo en él. Sin embargo, el demonio cambiará de posición tras pasado cierto tiempo, por lo que tendrás que buscarlo varias veces más en la oscuridad.
Al derrotarlo dropeará una nota y podremos proseguir al norte donde entraremos a un pasadizo que nos llevará a un templo completamente oscuro. Dentro del templo enfrente de nosotros habrá una puerta bloqueada y en la esquina inferior derecha encontraremos un grabado indicando que a los seres que habitan el templo les desagrada la luz. Al ingresar al cuarto de la derecha estaremos en una sala igual de oscura que la anterior y seremos acechados por entes encapuchados los cuales se nos acercarán a través de la oscuridad y podremos hacerlos retroceder con nuestra linterna. La puerta de la derecha se encuentra bloqueada y para poder avanzar tendremos que exorcizar un cuadro que se encuentra en la parte superior de la habitación. Estos demonios no pueden ser eliminados con el crucifijo, por lo que tendremos que juntarlos en un solo punto para así poder repelerlos fácilmente con la linterna. Mientras exorcizamos el cuadro, sabremos que lo logramos al escuchar un grito distorsionado. Al ir a la habitación de la derecha podremos acceder a un cuarto con la llave para abrir la puerta bloqueada del inicio. También habrá un pasadizo al norte el cual tendrá una nota bloqueada por 3 piedras. La nota solo es importante si te encuentras realizando el final malo, por lo que la ignoraremos por el momento y solo tomaremos la llave. De una vez advierto que a partir de este punto haré spoiler de los finales del capítulo y del lore del prólogo, por lo que si no te quieres spoilear salta al minuto en pantalla para ir a mi conclusión del capítulo. Al abrir la puerta bloqueada de la cámara principal nos revelará un pasadizo. Al entrar en él seremos emboscados nuevamente. Tras casi ser atacados por Miriam, el padre García se unirá a nosotros y nos acompañará en la batalla final del capítulo en contra de Miriam. La batalla será complicada debido al patrón de movimiento de Miriam y también porque varios cultistas se lanzarán en contra del padre García mientras este último recita el Salmo 91 para hacerle daño a Miriam. Para poder sacar el final bueno es indispensable que el padre García sobreviva a esta batalla. Tras repeler a los cultistas, tener cuidado con los movimientos de Miriam y hacer el daño suficiente junto a García se reproducirá la cinemática final. Ahora nos encontraremos en la casa de John, donde no habrá mucho que hacer más que recoger 3 notas, una en el dormitorio, otra en la cocina y la última en la puerta principal. Al recoger la nota de la puerta principal saldrá el final del capítulo, explicándonos que el Sabbat profano está cerca y que el culto está buscando a los gemelos Nate y Jason para invocar a un demonio llamado Malphas, por lo que es el deber de John y García el detenerlos. Sin más opción, John entra en su coche y se dirige a su misión. Con esto se terminaría el capítulo, siendo este uno de los 3 finales posibles del capítulo. Así es, como ya había dicho anteriormente, a partir de este momento los 2 capítulos restantes pasarían a tener solo 3 finales: el final bueno, un final neutral donde al final las cosas no terminan tan mal ni tan bien para John. Finalmente está el final malo, donde las cosas terminan horriblemente mal para John. Para conseguir el final neutral debiste haber hecho por al menos 1 o 2 pasos para conseguir el final malo o que el padre García muera en la batalla contra Miriam. El final neutral del capítulo es casi igual al final bueno, con unos ligeros cambios en la historia. Para empezar, en este final la carta del padre García no menciona nada sobre Malphas o los gemelos Martín, sino que este le menciona a John que su alma aún puede ser salvada y que espere a su siguiente carta, pero que tuviese cuidado ya que el culto está siguiendo a John, y la cinemática final ahora muestra a John siendo acechado por un cultista mientras este maneja, terminando la cinemática. Y ya, de eso va el final neutral. La verdad no tiene mucho que de diferente al final bueno, es básicamente igual en lo que son las cinemáticas, pero se cambian los diálogos para presentar un escenario diferente. Bien, tras cubrir el final neutral y el final bueno nos toca con el último final. ¿Recuerdan la nota que comenté hace rato? La que estaba tirada por la tumba. Esta nota nos da 3 instrucciones muy específicas llamadas males secretos, la primera siendo el conjurar su demonio. Para cumplir con esta primera orden justo después de que John se apuñale con la llave debemos ir al área donde empezamos a controlar a John. Como verán hay unas rocas que resaltan ciertos puntos en el terreno y lo que tendremos que hacer es el dibujar un pentagrama con la sangre que cae de nuestro ojo. Sabremos que le hemos hecho bien cuando veamos que el pentagrama toma una forma más definida al completarse. Después de eso seremos atacados por un demonio el cual podremos repeler fácilmente y nos entregará una nota al acabar con él.
El segundo mal secreto, conocido como el servir a su demonio, puede iniciarse cuando nos encontramos en la iglesia, preferiblemente después de derrotar a la mujer delgada. En una de las habitaciones encontraremos un confesionario donde John confesará sus pecados y una voz misteriosa del otro lado le indica que para encontrar la paz necesita traerle al niño que vaga por los campos del exterior de la iglesia. Tendremos que tener cuidado cuando lo hagamos, ya que, a pesar de que al ir al campo el niño nos seguirá de forma automática, él se verá espantado si lo vemos cara a cara, por lo que siempre tendremos que darle la espalda. Al traer al niño al confesionario, una mano alargada nos arrastrará a ambos dentro. La voz Faith que le sigue es una bastante parecida al jefe secreto del primer capítulo, un demonio el cual se teletransporta y se acerca lentamente. Sin embargo, ahora tendrá unos cambios, como el hecho de que cuando llegues a hacerle cierta cantidad de daño las luces se apagarán momentáneamente y cuando vuelvan el demonio se habrá hecho completamente negro, camuflándose con el fondo del escenario. Cuando finalmente lo derrotemos este nos arrojará otra nota, y el mal secreto habrá concluido. El tercer y último mal secreto, conocido como el caminar como su demonio, podrá realizarse cuando estemos transformados en el demonio arácnido, y este consiste en que al llegar al arroyo, no deberemos regresar a nuestra forma humana de inmediato y tendremos que volver atrás. Al hacerlo aparecerán partes del arroyo que no estaban con anterioridad y en una de ellas habrá un hueco por el que podremos subir al puente. Al llegar al puente debemos matar a la pareja que se encuentra en él y al hacerlo habremos completado el último mal secreto. Solo ten cuidado de no ser arrollado en el camino de regreso. Ya a partir de ese instante puedes pasarte el capítulo de forma normal, y al llegar al templo de las alcantarillas, veremos que la nota que se encontraba bloqueada por las piedras, estará libre para que podamos tomarla y nos dirá lo siguiente: bien hecho, siervo bueno y fiel. Te visitaremos pronto. Después de eso podremos seguir jugando con normalidad hasta que despertamos en la casa de John. Al dirigirnos a la sala veremos que no hay ninguna nota, lo que sí habrá es una carta en la cocina. Tras tomarla podremos salir al patio trasero para ser recibidos por una dudosa bienvenida. Y con eso termina el final malo de este capítulo, conocido como Iniciación, donde John termina sirviendo al innombrable. Ahora pasaré a explicar el que chingados es el prólogo y explicar un poco la historia del capítulo 2. Y con eso termina el... Bien, en caso de que no lo haya dejado lo suficientemente claro, la cinemática de John despertándose, tanto el prólogo como el capítulo en sí son pesadillas que John tiene tras haber fallado en exorcizar a Amy en el capítulo 1. El prólogo nos cuenta un poco del trasfondo de la actividad demoníaca en Connecticut, dejándonos en claro que todas estas anomalías no son recientes sino que sus orígenes datan a los años 50, si no es que mucho más. Igualmente, en el prólogo se nos narra la historia de la iglesia de Snake Meadow, una iglesia que vivió de primera mano toda esta locura, siendo el incidente más antiguo uno que involucra a un demonio asesinando a un grupo de niños en el maizal. Tras esto la iglesia católica rápidamente encubre el incidente, demostrando que el hecho de que hayan encubierto lo ocurrido en el exorcismo de Amy no es cosa nueva. Aparte se nos cuenta que varios años después reabrieron la iglesia y volvieron a aceptar huérfanos. Sin embargo, las cosas se volverían a torcer al contratar a una monja de nombre Miriam Bell, quien en verdad se trataba de una cultista que provocó la desaparición de la mayoría de los niños recién llegados, dejando a solo 2 niños sobrevivientes. Por su parte, el capítulo 2, al hacer los males secretos requeridos para sacar el final malo, se nos da información sobre el que pasó tras el primer exorcismo fallido de 1986, donde se nos dice que tras fracasar en exorcizar a Amy, ella y John fueron encerrados en un manicomio por las autoridades, ya que, como es de esperarse, la policía no le creyó nada a John, aparte de que se nos relata que este quedó terriblemente traumado por lo sucedido, aunque como ya sabemos, este eventualmente se recuperó y por puro milagro no fue encarcelado porque la policía llegó a la conclusión de que Amy fue la que mató tanto al padre Alred como a sus padres, dejando a John como único superviviente. De momento me limitaré a comentar solo esto, ya que prefiero que ustedes descubran todos los detalles al momento de jugar el juego, pero por al menos ya se hacen una idea de más o menos qué fue lo que ocurrió aquí.
Tras haber dado este contexto pasaré con mi conclusión del capítulo y su prólogo. El prólogo me parece excelente, cumple en ser una pequeña probada de lo que se verá en el capítulo al introducirnos a la iglesia de Snake Meadow, un lugar importante para el lore del juego y también donde Miriam Bell hace su primera aparición cronológicamente en la historia del juego, además de hacernos saber que la actividad demoníaca en Connecticut no es reciente. El capítulo 2 de Fire nos muestra la evolución de lo visto en el primer capítulo del juego, ya que se mejoran varios aspectos del primer capítulo, tales como variar en la forma en la que los demonios nos acecharan. Pasando a lo que son los coleccionables, vale mucho la pena el conseguirlos ya que te dan contexto de cómo es que esta secta logra manipular a la gente en su estado más vulnerable, aparte de nutrir el lore al darnos más información sobre la brecha que hay entre el primer exorcismo fallido y el primer capítulo. Las animaciones siguen siendo contadas, pero las pocas que hay son bastante buenas, como la escena donde John se derrite para convertirse en el demonio arácnido y la escena final de Miriam transformándose. Hablando sobre la ambientación, esta de verdad tiene los momentos donde se luce, tales como los escenarios donde nos enfrentamos a demonios en la oscuridad usando solo nuestra linterna, pero donde más destaca es cuando recogemos el periódico alterado antes de convertirnos, ya que el cambio de ambiente una vez empieza el texto alterado es bastante notorio y desde un inicio no te lo ves venir. También es un buen detalle el hecho de que en el escenario del templo subterráneo donde aparece la nota que solo se puede conseguir en el final malo, las 3 lápidas que no nos dejan pasar tienen una pista cada una del mal que tenemos que hacer para removerla, cosa que se agradece ya que a pesar de ser solo una imagen, no nos costará descifrarlo si prestamos atención al escenario a lo largo del capítulo. Finalmente, el jefe final es bastante bueno y desafiante, con cada fase manteniéndote alerta y tenso, ya que este jefe tiene uno de los patrones de ataque más impredecibles de todo el juego, pudiendo pasar por un extremo del mapa al otro, por lo que debes poner especial atención si no quieres que duerman al padre García como a los perritos. El capítulo en general es entretenido, las batallas contra los demonios se vuelven más tensas debido al escenario donde ocurren las batallas, un jefe final desafiante y un lore que haciendo un buen trabajo introduciéndonos a lo que vendría a ser la madre de esta trinidad profana. El único detalle que le veo es que el puzzle del sótano de la iglesia sí requiere que le hayas prestado atención a la nota que había antes de entrar a la habitación, por lo que si la recoges a lo pendejo es posible que batalles un poco para pasar de aquí. Bien, aclarado esto, es hora de ver que tiene que contar el último capítulo del juego y erradicar toda esta locura. El capítulo empieza con un flashback al primer intento de exorcismo a Amy en 1986, dando a entender que finalmente nos van a dar detalles sobre qué ocurrió esa noche. Al seguir la cinemática veremos que John está acompañado del padre Alred, personaje que ya había sido mencionado en las notas, pero que nunca había aparecido físicamente hasta ahora. En esta escena el padre Alred se la pasa dándole instrucciones a un inexperto John Ward, el cual revela que este es su primer exorcismo. Tras esto el padre Alred aconseja a John, diciéndole que siga sus instrucciones al pie de la letra y que no se confíe de lo que pueda ver o oír. Tras esto los dos sacerdotes se estacionan en la casa de los Martín donde tras una escena digna de una película del exorcista son invitados a entrar por los padres de Indy. Antes de entrar al sótano Bob dice que se vio obligado a amarrar a Indy, a lo que el padre Alred lo calma diciéndole que los sirvientes del señor ya están aquí. Al bajar y avanzar un poco nos encontraremos con una pequeña alucinación la cual desaparecerá al seguir moviéndonos. Eventualmente llegamos a donde tienen a Amy amarrada y el padre Alred tratará de comunicarse con ella.
Después de ese inicio, despertamos de regreso en la casa de John, donde habrán dos cartas del padre García, una en la habitación de John y la otra en la puerta principal. La primera nota será del padre advirtiéndonos que el sabbat profano está cerca, por lo que hay que proteger a los gemelos Martín para evitar que les hagan lo mismo que a Amy y los usen para invocar a un demonio llamado Malfas, por lo que el padre García ya se encuentra buscando el paradero de los dos niños para salvarlos de ese horrible destino. Pasando a la segunda carta, esta es la continuación de la anterior, donde el padre García menciona que no es capaz de encontrar a los niños en el sistema de adopción estatal, por lo que es posible que estos se hayan ido a vivir con un familiar después del incidente con los Martín, por lo que mientras García sigue investigando, él nos manda a investigar la clínica en la que Amy solía trabajar, por lo que no tenemos más opción que subirnos al coche e ir a investigar. Al llegar donde estaba la clínica, veremos que el lugar se encuentra clausurado por la policía, el cual no nos deja pasar, por lo que tendremos que buscar una entrada alterna para poder ir a investigar. Afortunadamente no tendremos que caminar demasiado, porque justo a la izquierda podremos ver que hay un espacio abierto en una cerca, por el que podremos pasar, y si caminamos de regreso a la derecha, podremos entrar a la clínica por una ventana rota. Al entrar no veremos nada interesante más que una nota conteniendo un fax de Gary hacia una tal Ronda donde le deja algunos recordatorios, pero el que más destaca es que Gary le pide a Ronda que haga lo necesario para evitar que el departamento de salud haga inspecciones sorpresa a la clínica, algo de esperarse ya que a pesar de que en este punto seguimos sabiendo muy poco de Gary, sabemos que este es alguien que está muy metido en la secta que está detrás de todo esto. Al seguir avanzando veremos nuestro camino bloqueado por una puerta cubierta por tablas, por lo que para poder proseguir tendremos que recoger una palanca que se encontrará a la izquierda, ya con ella podremos abrir la puerta. Tras haber sido arrastrados por el demonio, podremos ver una de las mejores cinemáticas del juego, solo para ser amarrado a una camilla en una habitación llena de cadáveres. Tras intentar movernos podremos escuchar un extraño sonido, señal de que esa cosa se acerca y debemos escondernos. Al poco tiempo entrará el demonio que nos puso aquí en primer lugar y empezará a buscarnos, por lo que deberemos huir en cuanto este se ponga a examinar la camilla del lado opuesto al que estamos. Al huir hacia el pasillo, oiremos el mismo sonido otra vez y debemos escondernos nuevamente. Eventualmente el demonio bajará y revisar a la habitación. Para evitarlo tendremos que escondernos nuevamente hasta que se vaya. Después de que el demonio se haya ido podremos dirigirnos a la puerta, donde el policía que se encontraba en la puerta aparece para sacarnos de ahí. Este nos acompañará hasta la salida, donde el policía nos pedirá la palanca para poder quitar la barricada de la puerta. Sin embargo, seremos emboscados nuevamente por el demonio anterior. Afortunadamente, el policía nos ayudará a deshacernos de él, ya que el demonio huirá cuando el policía logre acertarle un tiro. Después de repetir el proceso el demonio morirá y seremos capaces de abrir la puerta de la clínica, donde podremos ver como unos conocidos bastante sospechosos habrán destrozado el auto del policía y este irá tras ellos. Creo que no hace falta decir cómo fue que terminó. A partir de aquí eres libre de irte, pero, ¿hay algo más? Al bajar nuevamente y acercarnos a la camilla donde previamente estábamos retenidos, saltará un cuadro que nos preguntará si queremos volver a subir. Al hacerlo solo tendremos que ir a donde están el resto de las camillas, ya ahí solo tendremos que esperar hasta que empiece la cinemática. Al caer por las escaleras, podremos movernos con libertad nuevamente y escucharemos llantos de bebé. Al acercarnos al origen del sonido, I'm looking for Twin Boys, Ned, Jess and Martin. Have you seen them? Who's Gary? I'm leaving now.
Tras la cinemática empezar a la boss fight, para poder derrotar al ente que yace en el sótano de la clínica, tendremos que exorcizar a la madre. Sin embargo, mientras lo hacemos, muchos bebés poseídos se acercarán a nosotros, a pesar de que estos no son capaces de matarnos, sí podrán alentarnos y entorpecernos, por lo que es preferible exorcizarlos también. Eventualmente empezar a la segunda fase de la pelea, donde la madre se cubrirá de bebés, y mientras está así no seremos capaces de hacerle daño con el crucifijo. Aparte también aparecerán bebés especiales, los cuales destacarán porque no irán hacia ti y aparte sus ojos les brillarán de rojo. Estos bebés irán hacia una esquina donde podremos ver cómo se empiezan a transformar en un monstruo y al hacerlo no dudarán en atacarnos, así que es mejor que los exorcices en cuanto aparezcan, y aparte cada que acabemos con uno, los bebés cubriendo a la madre desaparecerán, y una vez que estos desaparezcan por completo podremos exorcizarla nuevamente, aunque eso sí, los bebés especiales seguirán apareciendo, por lo que es mejor seguir teniendo cuidado. Tras continuar haciéndole daño a la madre, esta eventualmente desaparecerá, dándole fin a la batalla, y al regresar al pasillo encontraremos una nota que nos dice que los gemelos Martín no están aquí y que recordemos, Gary nos ama. Ya con esto podremos irnos del lugar, regresando a casa en el auto, y en la cinemática aparecerá él como en un lugar alejado, un sello se ha roto. Tras eso seremos regresados a donde nos quedamos anteriormente con el exorcismo de Amy con el padre Alred, donde este nos pedirá que recitemos el rezo de exorcismo. La Biblia aparecerá en el suelo y al tomarla empezaremos a rezar. Tras hacerlo unas 2 veces más, los padres de Amy bajarán debido al escándalo, por lo que el padre Alred nos ordena el sacarlos de ahí. Nosotros obedecemos y regresamos a la pareja a la cocina, donde al volver nos encontraremos al padre Alred aparentemente inconsciente, mientras que en el suelo habrá un mensaje escrito con sangre pidiéndonos que recojamos el crucifijo y salvemos a Amy. Tras recoger el crucifijo, el flashback termina y somos enviados nuevamente al presente. Es 29 de octubre, a 2 días de que el sabbat profano se lleve a cabo. Al ir a la puerta principal podremos ir a revisar las cartas, podremos ver que habrá 3 de ellas y la primera será del padre García mencionando que hay un complejo de apartamentos en New Haven donde cree que intentarán invocar a Malphas y que este no es capaz de ir directamente a comprobarlo, por lo que nos encarga ir y averiguar qué sucede. Aparte de esta carta habrán otras 2 de una tal Lisa, una conocida de John. En estas cartas Lisa primero mencionará que cree que la vigilan y necesita nuestra ayuda y nos enviará a su dirección, donde nos daremos cuenta de que el apartamento de Lisa se encuentra en el mismo complejo que el padre García nos mandó a investigar. Igualmente nos hace saber que si ella no contesta a la puerta, podemos ir a pedirle a su amiga Tiffany una copia de la llave. La otra carta de Lisa nos hace ver que su situación ha empeorado, afirmando escucharlos en la noche. Además que ahora nos aclara que no podemos confiar en Tiffany. Al terminar de leer las cartas, nos dirigiremos directamente al complejo apartamental y al llegar y dirigirnos a la izquierda, nos encontraremos con una carta tirada y al recogerla nos daremos cuenta de que aparentemente esta carta fue escrita por Lisa, pero al analizarla podremos notar que esta tiene algo extraño, y es que esta fue escrita con un lenguaje completamente formal. Incluso cuando terminamos de leerla, el juego nos incita a revisar las anteriores cartas de Lisa solo para corroborar, tras darnos cuenta de que la carta que se encontraba ahí es falsa, porque el lenguaje formal contrasta bastante con el lenguaje informal de las 2 anteriores. Tendremos que ir al apartamento de Tiffany por la copia de la llave del apartamento de Lisa. Sin embargo, para nuestra mala suerte, según los buzones de los apartamentos, nos daremos cuenta que en el complejo hay 2 personas cuyos nombres empiezan con T, por lo que tendremos que chingarnos yendo a revisar ambos lugares. Para no hacer el cuento tan largo, mencionaré a qué apartamento tenemos que ir directamente. Iremos al apartamento más cercano, o sea el 3B, donde al ir no encontraremos nada más que un checkpoint y una llave para abrir el apartamento de Lisa. Al llegar al apartamento de Lisa podremos ver como un sello nos bloquea el paso, y a la vez veremos como este no puede ser roto con el crucifijo. Al dirigirnos al baño nos encontraremos una nota y una llave. Al leer la nota veremos una nota que nos dirá que la clave para romper el sello se encuentra en un cuchillo y un rostro que yace en la más profunda oscuridad. A lo que la nota se refiere es que tendremos que ir al último piso, donde encontraremos un cuarto con la letra M al lado de la puerta, y a su vez habrá algo escrito en la pared, mencionando
mencionándonos que debemos sacrificar aquello a lo que nos aferramos. Al entrar al cuarto, este será el típico cuarto de vigilancia y administración, con un monitor que nos mostrará la cámara del sótano. El detalle que habrá un montaplatos, un montacargas pequeño de uso doméstico. Habrá una nota enseñándonos cómo se usa, y al acercarnos al montaplatos se nos preguntará si queremos sacrificar el crucifijo, y al hacerlo veremos que ahora habrá alguien en el sótano, empezando así una de las secciones más tensas del juego, ya que no podremos defendernos de los demonios hasta que recuperemos el crucifijo. Al salir del cuarto de administración y dirigirnos al elevador, veremos estatuas bloqueándonos el paso, obligándonos a tomar el elevador. Al ir al elevador rápidamente trataremos de ir lo más rápido al sótano, pero sin importar qué piso hayamos escogido, el elevador nos llevará a la fuerza al piso 4, donde una figura se esconderá al abrirse las puertas. Al ir a la izquierda podremos encontrar una cámara y, como podrán imaginarlo, la electricidad del edificio fallará en cuanto la tomemos, por lo que nos vemos obligados a seguir bajando usando ahora las escaleras, iluminándonos con el flash de la cámara, la cual a veces puede captar ciertas cosas no deseadas, por así decirlo. Tras seguir avanzando llegaremos de nuevamente al apartamento 3B, donde podremos entrar y nos daremos cuenta de que la puerta previamente cerrada se encontrará abierta. Podremos pasar por esa puerta para revelar un camino que nos llevará al segundo piso. Este camino consiste en un pasadizo secreto que se encuentra en el dormitorio del apartamento, donde deberemos tener un poco más de cuidado de en donde usamos el flash, ya que podríamos tener encuentros poco agradables. Al seguir nuestro camino eventualmente llegaremos al segundo piso, donde igual habrá obstáculos que nos impedirán tomar la ruta directa a la planta baja, por lo que estaremos obligados nuevamente a cortar camino por un apartamento con un pasadizo peculiar. Eventualmente llegaremos a un largo pasillo donde el flash de nuestra cámara captura a alguien más en ese pasillo. El demonio empezará a perseguirnos en la oscuridad. Al tomar las escaleras para salir de aquel pasillo, nos encontraremos en una especie de almacén, cuyas cajas sirven de laberinto hasta la salida. Al salir exitosamente el demonio dejará de seguirnos y finalmente podremos ir al sótano sin contratiempos. Al llegar al sótano, solo tendremos que caminar un poco y justo como una luz al final del túnel podremos ver a nuestro crucifijo sobresaliendo de la oscuridad. Al finalmente tomarlo, la electricidad volverá y revelará que estamos en una sala llena de velas. Al movernos al este podremos ver una especie de ritual en el piso junto a una máscara que podremos exorcizar. Al hacerlo veremos como una parte del sello se rompe, o dependiendo de si exorcizaste primero la daga en el apartamento 2B, lo verás desaparecer por completo. De la misma manera en la parte inferior de la pantalla habrá una nota escrita por Tiffany donde incita a Gary a buscarla, ya que ella, según sus palabras, está más allá, en el mundo invisible. Al volver a la sala llena de velas, estas se apagarán repentinamente y un demonio empezará a atacarnos. Para evitarlo tendremos que estar atentos a las velas que se iluminen repentinamente, ya que estas nos indican su posición. Tras exorcizarlo podremos salir del sótano, donde nos toparemos a un amigo. Tras eso podremos regresar al apartamento de Lisa sin problemas, donde nos encontraremos con que la puerta del interior ya será accesible y nos encontraremos con ella. Esta boss fight requerirá nuevamente de nuestra atención a los detalles, ya que después de unos instantes de exorcizar a Lisa, Alu, el demonio que la posee, saldrá de su cuerpo, se dividirá en 5 y cada uno se esconderá en una estatua distinta. Podremos reconocer al Alu real por el color de sus ojos y porque su sprite se moverá de una forma ligeramente distinta a la del resto. Sin embargo, si no logramos encontrar al Alu real a tiempo, este se lanzará contra nosotros y en lugar de instaquilearnos como el resto, este tomará posesión
habitación de John y tendremos que evitar que un John poseído mate a Lisa. Si fallas en esto, la batalla terminará prematuramente y la muerte de Lisa será permanente por todo lo que quede del capítulo y afectará en menor medida el final, por lo que si quieres que sobreviva, te toca salir de la partida y volver a entrar. Si exorcizas la estatua correcta, Alu saldrá y entrará en su etapa más vulnerable debido a que se moverá más lento y nos dará más tiempo para hacerle daño con el crucifijo. Eventualmente Alu se irá y con ello Lisa rápidamente huirá del cuarto a la sala de estar de su apartamento, donde podremos reunirnos con ella, donde nos agradecerá y nos dirá que el dueño del complejo es un hombre llamado Gary Miller, lo cual, teniendo en cuenta las notas de previos capítulos, nos explica por qué hay demonios en este lugar. Tras esto seremos libres de irnos, aunque si lo deseas, puedes indagar en el secreto de los apartamentos. Verás en una de las notas que podemos recoger, habrá una con el dibujo de un niño que habla de un tal amigo del elevador. En este dibujo podremos notar cómo al elevador le falla un botón, deteniéndose en el botón 7, de la misma manera podremos ver cómo hay números escritos en romano en la esquina del papel. Al ir de regreso al elevador e intentar acceder al piso mencionado, veremos cómo las luces se apagarán repentinamente, señalándonos que no es posible acceder a ese piso, por lo que no nos quedará otra más que ponernos exigentes y seguir intentando. Eventualmente en uno de los flashazos podremos ver al amigo del elevador. Así que si salimos del elevador y vagamos por el complejo, podremos escuchar respiraciones de forma aleatoria, señal de que el amigo del elevador está a punto de atacarnos. Cuando lo haga, este podrá inmediatamente, espantado por nuestro crucifijo, repetirá este ataque varias veces hasta que al fin desaparezca y al hacerlo dropeará la nota que necesitamos. La nota nos dirá que es hora de jugar al juego del elevador y en la esquina podremos ver el resto de la cadena de números romanos. En caso de que no se hayan dado cuenta, la nota nos invita a jugar al famoso juego del elevador, una antigua creepypasta / leyenda urbana que nos cuenta que si ponemos una sucesión de números específica en el elevador de un edificio alto, seremos capaces de visitar un mundo alterno, o en el caso del juego, podremos ir al mundo invisible que Tiffany mencionó. El juego es igual al de la leyenda, ya que al ir a los pisos requeridos para jugar, eventualmente entrará una mujer y tal y como cuenta la leyenda, no deberemos interactuar con ella de ninguna manera o seremos recompensados con uno de los mejores screamers del juego. Cuando completemos el juego, el ascensor nos llevará a la fuerza al último piso, ignorando completamente el piso que hayamos escogido. Ya ahí tendremos que salir inmediatamente del elevador y nos encontraremos en el mundo invisible. La verdad es que no hay mucho que ver aquí. Al vagar un poco veremos al pequeño Timmy caminando junto al amigo del elevador y habrá dos cuartos, uno a la izquierda y otro a la derecha. A la habitación de la izquierda no habrá nada interesante, solo un cuarto grande con una ventana por la que podremos ver la ciudad con una cruz en el cielo. Al entrar por la puerta de la derecha veremos runas en el piso y al avanzar nos encontraremos con Tiffany. My God, Amy, is that you? Who's Gary? You did this to yourself? Con esto empieza la batalla contra Tiffany, uno de los jefes más complicados debido a su patrón agresivo que consistirá en seguirnos y teletransportarse de forma aleatoria. Tras hacerle el suficiente daño, esta se lanzará como si fuese una bola de pinball, rebotando con las paredes, y cada que pase esto su agresividad aumentará, volviendo su patrón más rápido hasta que eventualmente le haremos el daño suficiente para que desaparezca y podremos salir de la habitación. Al salir veremos otra nota en el piso. Al intentar recogerla, Tiffany se
se vuelve a lanzar contra nosotros, por lo que rápidamente tendremos que apuntar el crucifijo a ella por unos pocos segundos para que ésta desaparezca por completo. Finalmente podremos tomar la nota y esta es de Gary, en parte burlándose de nosotros por habernos encargado de un asunto que no nos correspondía. Tras esto podremos volver al elevador, donde tendremos que bajar mediante un hoyo en el suelo. Tras bajar varias veces y volver al mundo terrenal, podremos usar el elevador nuevamente. Sin embargo, si decidimos salir, podremos notar que estamos en el 7º piso, donde encontraremos 2 puertas. Podremos entrar solo a una de estas, y dentro estará Timmy en una especie de ritual, el cual si exorcizamos nos dará una nota. Fuera de esto no habrá nada más que hacer y podremos retirarnos del lugar. Al hacerlo aparecerá otra cinemática donde veremos como en algún lugar, un sello se ha roto. Tras eso empezará un flashback de la noche del primer exorcismo, donde nuestra misión será el encontrar a Amy. Nos la pasaremos buscando en toda la casa, viendo distintas anomalías y las consecuencias de la influencia demoníaca en la casa. Al buscar sin resultado en todas las habitaciones, no nos quedará de otra que buscar en el ático, donde finalmente la encontraremos. El 30 de octubre ha llegado y se nos presentará el último lugar a investigar, siendo este una guardería donde se reporta que los niños actúan extraño, por lo que el padre García nos ordena ir. Al salir de la casa de John podremos ver cómo la influencia de Gary se ha empezado a esparcir, siendo un recordatorio silencioso de que debemos apurarnos en detenerlo, por lo que subiremos a nuestro auto para ir a la guardería y al llegar veremos que el lugar se encuentra acordonado por la policía, por lo que nos veremos obligados a entrar por la parte trasera del establecimiento mediante una cerca convenientemente cortada. En el patio trasero, encontraremos una nota que nos hará una pregunta interesante: ¿cómo se hace un portal al infierno? Tras recoger la nota podremos entrar a la guardería por la puerta trasera y justo en el primer salón podremos ver evidencia de la errática conducta de los infantes, ya que todo el lugar se encontrará decorado por sus bizarros dibujos que nos ayudarán a resolver el puzzle principal de esta área, el cual consiste en poner del color correcto a las figuras que hay en el piso, por lo que tendremos que echarle un vistazo a todos para buscar figuras que coincidan con las que se encuentran en el piso, y gracias a este incentivo para explorar un poco más el escenario podremos ver dibujos algo peculiares. Ah, sí, y ni se te ocurra salir por la puerta principal si no quieres ser instaquileado. Tras poner del color correcto a todas las figuras, podremos bajar a la zona subterránea de la guardería, conocida como Garyland. Al llegar y pasar cerca de las escaleras, podremos exorcizar el triángulo invertido en el suelo, el cual nos dropeará una nota que nos revelará el nombre del culto, siendo su nombre: Eterna Orden de la Segunda Muerte. Al bajar por las escaleras, habrá otra nota de Gary, pidiendo que contemplemos a su madre. Esto es una pista para poder avanzar, ya que, al ir al norte estaremos en un pasillo sin salida con solo un cuadro de una mujer, por lo que tendremos que obedecer a la nota y observar el cuadro hasta que se pueda escuchar un rugido. Tras eso la pintura será transportada por lo que parece ser un vórtice, el cual podremos atravesar una vez el retrato haya pasado tras él. Al hacerlo habrá un largo pasillo que termina en un cuarto con una estatua que nos servirá como punto de guardado, y 2 salas a la izquierda y a la derecha. Aquí tendremos que ir a la izquierda, donde habrá una especie de tablero de ajedrez con sillas, y también habrá 2 cultistas que nos seguirán lentamente y que podremos incapacitar temporalmente con el crucifijo. En las esquinas de este cuarto se nos dará una pista para resolver el puzzle. El texto nos pedirá poner 5 asientos en el norte mirando al oeste y 5 asientos en el sur mirando al este. Al ir al norte veremos un cuarto con 3 cabezas de demonios con los cuales podremos interactuar para mover las sillas. El texto igualmente nos indicará qué movimiento hace cada cabeza. Bael, la cabeza de la izquierda, da a favor. Los asientos bajos se hacen altos. András, la cabeza de en medio, siembra discordia. Oriente y Occidente intercambian lugares.
Y finalmente Ordog, la cabeza de la derecha agita su olla llena de pecadores. Bien, tras haber visto estas alucinaciones, podemos deducir una cosa, y es que los dos niños sobrevivientes de la iglesia de Snake Meadow eran John y Lisa, y también podemos ver cómo John se encuentra en un trance mientras está bajo los efectos de la inyección. Eventualmente pasaremos a otro flashback del primer exorcismo, donde tendremos que volver a buscar a Amy. Sin embargo, ahora podremos ver cómo Bob y Cindy perdieron la vida a manos de Amy, y también podremos escuchar cómo el padre Alred nos llama desde el sótano. Sin embargo, al bajar con él solo podremos ver esto. Tras esto podemos asumir que Amy también le quita la vida y se lanza contra John. Sin embargo, antes de que ésta pueda alcanzarlo, el segmento se corta y volvemos al presente, donde John vuelve en sí y habrá un rastro de sangre en el piso, que al seguirlo veremos lo que John hizo mientras estaba fuera de sí. Podemos decir que esto es obra de John, ya que todavía habrá un cultista arrastrándose y al acercarnos nos rogará que no le hagamos nada. La verdad, no podemos hacer mucho por él, por lo que no nos quedará otra más que seguir nuestro camino. Al seguir nos encontraremos con la estatua de Moloch, la cual tiene dos ranuras en las manos y una especie de puerta en su vientre, el cual también ocupa una especie de llave para abrirse. Para encontrar lo necesario para abrir la puerta tendremos que recorrer el lugar. Primero iremos a la izquierda, donde no habrá mucha cosa más que una extraña estatua. Al ir hasta el fondo podremos recoger la piedra que va en la mano izquierda, y al hacerlo se escuchará una risa. Al intentar volver veremos como el pasillo se repite mientras la cantidad de estatuas aumenta, eventualmente apareciendo un nuevo tipo de cultista, el cultista Plagas, una variante de los cultistas, el cual está convertido completamente en un monstruo, y después de infringirle cierto daño intentará ponerse a la misma altura que nosotros para así atraparnos con sus largas manos, dándonos así un game over. Al evitarlo regresaremos al inicio, donde podremos guardar un checkpoint con una estatua similar a la del inicio. Luego iremos por al lado derecho por la segunda piedra. El método para obtenerla será bastante curioso, ya que tendremos que jugar luz verde luz roja con un cultista. Si les juro que no estoy bromeando con esto, literalmente tendremos que jugar esa mamada con un cultista. Al hacerlo podremos recoger la piedra e irnos, pero al regresar veremos como dos cultistas Plagas nos bloquean el paso, por lo que tendremos que deshacernos de ellos para seguir. Tras eso podremos ir por la última piedra, la cual se encuentra al ir para arriba en las intersecciones anteriores a las recámaras de las anteriores piedras. La última piedra se encuentra en una habitación con un espejo enorme, donde la piedra que necesitamos está dentro de este. Tras acercarnos, nos atacará por tercera vez el demonio del espejo, con el detalle de que solo podremos verlo a través del espejo. La verdad es que sin contar este pequeño inconveniente, no es tan difícil deshacernos de él. Al hacerlo podremos recoger la última piedra y podremos volver a la estatua de Moloch. Sin embargo, hay una cosa más, una última cosa que tendremos que hacer solo para asegurarnos de algo. Verán en los pasillos que hay a los lados de la estatua donde guardamos partida.
Al lado derecho habrá un cuadro donde aparecerá Miriam observando una iglesia, sin embargo al salir del pasillo y volver a mirar la pintura nos daremos cuenta que esta ha cambiado, ahora con Miriam girándose a nosotros y la luna habrá cambiado de una luna llena a una media luna, tras salir y volver a entrar por una tercera vez, ahora Miriam estará completamente girada hacia nosotros sin rostro y la luna se habrá vuelto un anillo rojo, después de esto seremos atacados por un ser que nos acechará por el mapa hasta que lo exorcicemos, este demonio será el espíritu profano, el cual como ya dije nos perseguirá y si nos llega a tocar seremos llevados a una ilusión donde estaremos en el psiquiátrico donde John estuvo encerrado tras el primer intento de exorcismo a Amy, en esta ilusión no podremos usar el crucifijo y nuestro objetivo será el encontrar la salida mientras que el demonio nos persigue y bloquea el paso con runas en el piso, al lograr salir podremos volver a Garyland y continuar atacándolo, sin embargo debo hacer hincapié en que por cada vez que, se volverá cada vez más rápido hasta que nos será imposible huir de él y este terminará matándonos, por lo que es recomendable el evitar que te atrape muchas veces, tras hacerle el suficiente daño el demonio desaparecerá y con él podremos ver como en otra parte, un sello se termina de romper. Ya tras completar esto podremos ir a donde está la estatua de Moloch y podremos colocar las piedras para abrirla, al hacerlo podremos bajar aún más, y al llegar al subterráneo habrá una nota que nos dará información bastante vital para después, indicándonos que la cruz tiene el poder para debilitar a la madre, pero que esta solo puede ser destruida con una llama purificadora. Tras recoger la nota, recorreremos una especie de mini laberinto y al llegar hasta el final recogeremos una linterna, al volver ahora el laberinto estará oscuro y al llegar al final veremos a un acolito de Malphas, una nueva especie de demonio el cual dificultará nuestro camino más adelante ya que, a pesar de que es fácil repelerlo, estos tienden a aparecer en grupos, así que cuidado. Al salir de esa sección llegaremos a un enorme bosque donde habrá una puerta bloqueada tras un sello, para romper el sello tendremos que recorrer el oscuro laberinto que hay dentro del bosque, usando las runas en el piso como guía y exorcizar a 3 acólitos que se encontrarán amarrados en el suelo y veremos como poco a poco el sello se va debilitando hasta desaparecer. Por cierto, en este bosque también podremos desviarnos para llegar a una cabaña perteneciente a Gary y dentro de ella encontraremos una foto que le hace 2 guiños a otros 2 juegos de New Blood Interactive, ya que en esta foto aparece Gary acompañado de Jacob, el villano principal de los Kia Killer, personaje de Fallen Aces. Además esta foto viene acompañada de una carta de Gary dirigida a Jacob donde este expresa que a pesar de que se alegra de que su recorrido por Pensilvania haya sido exitoso, no es lo suficiente como para motivarlo a ir hasta allá, además que le agradece que le haya regalado una mascota, la cual mantendrá como guardia en sus aposentos. Volviendo al grano, al volver a donde se encuentra la puerta roja, se nos preguntará si estamos seguros antes de entrar, sin mucha opción diremos que, si ahora nos encontraremos en una especie de pasillo mientras que los cultistas nos observan, es entonces donde en la oscuridad alguien los hablará. Tras tener ese encuentro, tendremos el último flashback del capítulo, donde John ruega en la oscuridad que alguien lo ayude, ahí es donde una figura blanca aparece preguntándole qué desea, John le ruega que lo saque de la casa a lo que la figura le pregunta qué pasará con la chica, John solo dice que está muy asustado y desea irse, por lo que la figura blanca dice que lo ayudará a escapar, pero si lo hace el destino de Amy quedará sellado y ella no podrá ser salvada, a lo que John no parece importarle y dice que hará lo que quiera con tal de que la entidad lo ayude a escapar, sin más, la entidad le exige a John que lo jure, cosa que el asustado sacerdote termina haciendo y así el último flashback termina con John saliendo de la casa a salvo, la verdadera identidad de esta figura no se nos revela en este momento, sin embargo si prestamos atención a toda la situación y a qué fue lo que le pidió a John a cambio de sacarlo de la casa, supongo que termina quedando bastante obvio de quién se trata. Tras eso volvemos al presente y enfrente de nosotros estará Gary, el líder del culto, este parece impresionado de que John haya llegado tan lejos por lo que decide que nos dejará hacerle 3 preguntas las cuales podremos escoger, estas preguntas van sobre qué contenía la inyección que nos puso, el verdadero destino de los gemelos Martín y también podremos preguntarle en qué consiste en sí el ritual de la segunda muerte, de la misma manera podremos ver cómo Gary se va deformando cuando le hacemos ciertas preguntas, cuando este termina de responder aparecerá
estaremos en un escenario y empezará una pelea contra él. Su patrón de ataque consiste en lanzarse a un punto del escenario para luego arrojar su tridente a nosotros y si este nos golpea seremos derribados al suelo y perderemos el crucifijo, donde seremos vulnerables a Gary y este se acercará rápidamente a rematarnos, si lo logra tendremos una pantalla única de Game Over, mientras que si lo evitamos al recoger nuestro crucifijo antes de que nos alcance tendremos un pequeño lapso donde se quedará inmóvil y podremos dañarlo. También uno de sus ataques consistirá en levantar su tridente y en cuanto lo haga caerá sobre nosotros un efecto muy similar al efecto que el crucifijo causa sobre los demonios. Mientras estamos en este estado seremos más lentos y Gary aprovechará esto para convocar demonios que ya hemos derrotado con anterioridad a nuestra posición, haciendo que tengamos que evitarlos mientras intentamos dañar a Gary. De la misma forma este podrá invocar otros peligros tales como la Igualmente de manera aleatoria podrá invocar una especie de esqueleto gigante que se moverá por el escenario, que por cierto tiene una apariencia muy similar a la de un payaso, lo cual es curioso porque en varias notas del juego se ha dicho que John le tiene fobia a los payasos. En fin, tras sobrevivir a todo esto la batalla terminará con Gary intentando acercarse a nosotros solo para ser bañado en plomo por el padre García, el cual hará retroceder a Gary a punta de disparos. Tras esto este se presentará con nosotros ya que sí, a pesar de que no se haya dicho directamente, el padre García y John nunca se habían visto en persona hasta ahora. Tras esto seguiremos a Gary hasta el crisol del Sabbat profano. A partir de aquí pueden ocurrir tres cosas en este punto, si se lo preguntan sí, voy a empezar a hablar de los finales, por lo que si no quieres spoileártelos ve al minuto en pantalla. Lo que muy probablemente te suceda en tu primer run es que debido a que no encontraste los tres secretos, el crisol se encontrará protegido por el sello de la profana Trinidad, por lo que no seremos capaces de entrar en él, a lo que el padre García hará hincapié en que hubo algo que se nos pasó a investigar, algo que nos podría haber ayudado a romper el sello. Sin embargo, no es tiempo para lamentos ya que tenemos que buscar otra manera de evitar que los demonios salgan del crisol, así que lo que tendremos que hacer es purificar la losa de piedra que se encuentra flotando en el cielo para que ésta caiga sobre el hueco en el suelo, sellándolo. Tras esto ambos sacerdotes saldrán de la guardería y dependiendo de tus decisiones pueden ocurrir dos escenarios distintos. Si hiciste todo bien durante el capítulo y solo te faltó el encontrar los tres secretos, entonces tendrás la variante buena de este, donde John preguntará si todo finalmente acabó, a lo que el padre García dice que solo se ha detenido momentáneamente ya que a pesar de que derrotamos a Gary, este y su profana Trinidad no han sido destruidos, por lo que eventualmente el horror volvería. Hasta entonces el padre García luchará una guerra contra el innombrable y que este necesitará gente como John, a lo que este último se sincera con él y reconocerá que la figura blanca que vio aquella noche del exorcismo fue Satanás y que este lo engañó para pactar con él, por lo que este confiesa que no está seguro de que si Amy será libre algún día o si es que su fe volverá a ser igual de fuerte que antes, a lo que el padre García lo reconforta al decirle que ahora que sabe que el demonio existe, entonces eso significa que Dios también y que la verdadera fe ve hacia adelante, no hacia atrás. Finalmente el padre García se ofrece a ser su maestro y John acepta, retirándose ambos en el auto de García, finalizando así el juego. Por otro lado, si no fuiste a rescatar a Lisa o la mataste sin querer mientras John estaba poseído durante la boss fight contra Alan, o también si no fuiste a revisar que el padre Alred estuviera bien durante el flashback del exorcismo, entonces el final será diferente mostrando a un John de una actitud más temerosa y cobarde el cual quiere alejarse de todo esto para pensarlo mejor, cosa que el padre García no se toma del todo bien. Tras esto el padre García fuerza a John a ir con él, terminando así el juego. Este final de todos los finales neutrales que tiene el juego este es el mejor de todos a mi parecer ya que a pesar de que técnicamente solo hay dos variantes de este final las dos hacen un gran trabajo representando el peso de las acciones que hayas hecho a lo largo del capítulo, ya que la variante buena, a pesar de que fallamos en destruir el mal podemos notar que John está dispuesto a seguir luchando, siendo el único detalle que este duda sobre si su fe será igual de fuerte que antes. Por el otro lado, la variante mala nos muestra a un John más dudoso de sí mismo y cobarde por así decirlo, el cual se niega a ir con el padre García debido a primeramente fallar en exterminar a Gary y segundo que en esta variante Lisa muere a manos de un John poseído y como vimos en los flashbacks, Lisa es una persona muy importante para John por conocerse desde que estaban en el orfanato y es claro que su muerte le afectó mucho, llevándolo a ser más pesimista.
Cada uno te deja un sabor de boca distinto, siendo la variante buena un trago agridulce, mientras que la variante mala es un trago puramente amargo. Siendo esta la razón por la que este es mi final neutral favorito de todo el juego. Pasando al final malo, a diferencia del final malo del capítulo anterior en el cual tenías que seguir una serie de pasos súper específicos para sacarlo, aquí será todo lo contrario, donde para poder sacar el final, nos tendremos que hacer súper pendejos y no hacer absolutamente nada de lo que se nos pide, y al hacerlo llegaremos al sabbat profano dentro de la casa de John, donde la primera anomalía que notaremos es que la cruz que tiene en su dormitorio ahora se encuentra invertida. Al levantarnos notaremos que una tormenta está azotando el lugar, siendo nuestro objetivo actual el encontrar la llave para abrir aquel cuarto el cual siempre estaba cerrado y tapizado de crucifijos. Para llegar al sótano tendremos que cruzar por la sala y la cocina. Al pasar por la primera podremos escuchar cómo tocan la puerta y al acercarnos podremos observar a través de la mirilla, donde podremos ver a unos invitados no deseados. Tras esto podremos ver cómo los cultistas romperán las ventanas y entrarán a la casa, los cuales mientras nos mantengamos alejados de ellos no nos harán daño. Tras bajar al sótano y recoger la llave, seremos atacados por un demonio con forma de 100 pies, que se acercará lentamente a nosotros. Afortunadamente es fácil de evitar y saldremos del sótano sin problema. Al salir podremos ver que ahora sí tendremos la posibilidad de salir de la casa y explorar el vecindario donde solo seremos testigos de nuestra irresponsabilidad. Pasando a lo que importa, tras usar la llave y abrir la puerta bloqueada, descubriremos que este cuarto es donde John guarda todos los registros de su estadía en el psiquiátrico, aunque extrañamente veremos que Amy se encuentra en la habitación. Al acercarnos a ella empezará una cinemática, donde John se arrodilla y desea que todo termine. Sin embargo, ya es demasiado tarde para ir atrás. Tras ser atacado por Amy, seremos llevados de regreso al bosque donde estaba la casa de los Martín, donde nos encontraremos con una versión más deteriorada de dicha casa, la cual podremos recorrer libremente y mientras lo hacemos veremos como John dirá frases lamentándose del destino que tuvieron los Martín, diciendo cosas como que Nate y Jason merecían una infancia normal, que lo que le sucedió a la familia Martín debió pasarle a él, etc. También al pasar por el sótano, veremos cómo reconoce que el diablo era aquella figura blanca que lo ayudó en esa fría noche donde él y el padre Alred intentaron exorcizar a Amy. Por último, llegaremos al ático, donde antes de entrar John se pregunta si Amy sigue ahí, esperándolo. Sin embargo, al entrar nos encontraremos con una carta que nos revelará el cómo todo nuestro viaje fue completamente inútil y el cómo absolutamente todo lo que hemos hecho hasta ahora fue en vano. La carta es del Dr. Morris, un amigo cercano de Bob Martin el cual ha acompañado a Bob en sus distintas misiones de la iglesia. Sin embargo, también juega un importante papel, ya que él es terapeuta de su esposa, Cindy. En esta carta Morris rompe con la confidencialidad médico-paciente al decirle a Bob que a pesar de que poco a poco había logrado hacer a Cindy aceptar la realidad de que perdió a los gemelos durante su embarazo debido a un aborto espontáneo, esta terminó recayendo debido a que Bob decidió enviar una muñeca que se encontró en una casa en Nicaragua. Esta muñeca actúa como catalizador que deteriora su estado mental, haciéndola pensar que los gemelos se intentan comunicar con ella y que ella debe hacerles cuerpos para que sus espíritus puedan habitar en ellos. Por lo que esta carta nos deja muy en claro que los gemelos Martín, aquellos que fueron nuestra principal motivación ya que toda esta odisea fue porque queríamos evitar que ellos sufrieran el mismo destino de Amy, jamás existieron en primer lugar. Todos los dibujos e invitaciones a fiestas de cumpleaños no fueron nada más que las ilusiones de una madre sumida en un profundo estado de negación al no poder aceptar la tragedia que la hizo perder a 2 bebés que ella esperaba con tanta ilusión. Esta verdad no solo es relatada aquí, ya que el jugador también puede descubrirla cuando Gary se ofrece a responder 3 preguntas nuestras, aunque claro, esta se nos es relatada de una forma diferente, ya que se nos deja saber que John ya sospechaba esto muy en el fondo, pero que se aferraba a la esperanza de que estos estuvieran vivos, algo que Gary aprovechó ya que pretendía que estos estaban vivos para engañar tanto a John como a García y hacer que estos buscaran un objetivo inexistente mientras preparaba el sabbat profano.
Aunque en lo que a este final concierne, no se dice directamente si John descubre esto o no, aún así, cuando entramos a la habitación de los gemelos, veremos dos figuras de madera y al acercarnos a ellas empezar a la cinemática final donde John finalmente sucumbe a la culpa y cae rendido a sus pies donde justo aparecen el chupacabras y Amy para sostenerlo, después una oscuridad lo rodeará por completo y aparecerá una mano demoníaca que lo tomará y tras eso la casa desaparecerá por completo con John dentro, terminando así el juego. Pues vaya, he de decir que este final es el más tétrico que hemos visto, ya que fuimos capaces de ver cómo la influencia de Gary se ha esparcido completamente en nuestro vecindario y muy posiblemente también por todo el mundo, pudiendo apreciar el que sucedería si John se acobardara en el día donde se supone que debemos investigar la guardería, siendo la mayor consecuencia de esto el hecho de que John termina desapareciendo por completo. Aquí el destino del padre García no es del todo claro, pero lo más probable es que sin la ayuda de John, este haya sido asesinado por los cultistas que se encontraban en la guardería, sin duda una buena probada del que hubiera pasado si Gary ganaba. Ok, tras haber visto estos dos finales con destinos tanto aceptables, amargos o de plano horribles para John, la pregunta es ¿cuál es el final canon de Fate? Vayamos a verlo. Para conseguir este final debemos de haber descubierto los 3 secretos y haber derrotado a su jefe correspondiente para que el sello de la profana Trinidad sea deshecho, por lo que en el momento donde el padre García nos salva el pellejo, seremos capaces de seguir a Gary dentro del crisol del Sabbat profano, donde al entrar nos encontraremos en una especie de réplica de la casa de los Martín y en esta área encontraremos una nota que nos revela el verdadero origen de Gary, siendo este sacado de un portal infernal en el rostro de Miriam cuando era bebé por los cultistas de la Eterna Orden de la Segunda Muerte, por lo que esto nos confirma que Gary en realidad se trata de un demonio con forma humana, cosa que podremos ver cuando salgamos de esta área, ya que nos encontraremos con Gary nuevamente, ahora estando en su verdadera forma arrodillado ante los restos esqueléticos de Miriam y tras una pequeña charla donde reconoce que John lo perseguirá a donde sea que vaya y que solo uno de los dos saldrá del crisol con vida. Tras esto él procede a contarnos un secreto antes de atacarnos. Tras esto empieza la batalla final contra Gary, donde tendremos que exorcizarlo mientras que este nos persigue a lo largo de la habitación y tras un poco de tiempo este se lanzará hacia nosotros repentinamente, por lo que es necesario mantener una distancia prudente mientras lo atacamos con el crucifijo. También saldrán runas en el suelo las cuales nos bloquearán el paso, o en su defecto, atraparnos si tenemos la mala suerte de que justo aparezcan en el área donde estamos pisando. Igualmente habrá 2 pebeteros en las esquinas inferiores de la habitación, los cuales podrán quemarnos en cuanto nos acerquemos demasiado, dándonos una muerte segura. Sé que estos parece que están ahí para estorbar, pero créanme que nos serán de una gran utilidad más adelante. Parecerá simple una vez que le agarremos el ritmo, ya que solo tendremos que evitar a Gary y estar al pendiente de nuestro entorno. Sin embargo, cuando lleguemos más o menos a la mitad de la pelea, aparecerá Malphas, el cual nos lanzará flechas, que como ya es de esperarse nos harán un instakill al tocarnos. No solo eso, ya que Malphas se irá alternando entre ambos lados de la habitación, por lo que tendremos que estar al pendiente tanto a los movimientos de Gary, las runas en el piso y las flechas de Malphas. Sin embargo, si logras perseverar veremos cómo tanto Malphas como Gary levitarán hacia el cuerpo de Miriam y desaparecerán dejándonos con una pantalla donde nos felicitan por nuestro trabajo, pero como diría Jimmy de pongámoslo a prueba, espero que no se lo estén creyendo, porque lo que Gary y Malphas estaban haciendo era fusionarse con el cuerpo de Miriam, dando a luz a Super Miriam, un enemigo bastante poderoso el cual nos lanzará muchos ataques de forma constante, convirtiendo esta batalla en un bullet hell. Y seguramente se preguntarán cómo carajos se supone que logremos vencerla si todo ataque en este juego termina en un instakill. Pues eso está a punto de cambiar, amigo mío, ya que tras todo lo que John ha vivido, su fe a Dios se ha vuelto muy fuerte, lo cual lleva a que en un acto que solo puede ser descrito como intervención divina se volverá capaz de aguantar los ataques de Super Miriam sin morir, aunque hay que aclarar algo, y es que como se dice en la Biblia, la fe sin obras está muerta, por lo que no podemos abusar de esta invulnerabilidad, siendo solo capaces de aguantar 11 golpes antes de morir, por lo que debes seguir al pendiente de tu entorno y de los distintos proyectiles
que Miriam lanza. De nuevo, si logras aguantar lo suficiente, verás como en un punto tanto Malphas como Gary se separan del cuerpo de Miriam y este queda completamente vulnerable. Aquí es donde tendremos que aplicar la frase que leímos anteriormente: la madre de los demonios solo puede ser destruida por una llama purificadora. Justo aquí entra en juego los pebeteros que hay en la habitación, ya que tendremos que acercarnos a ellos para prendernos fuego y luego lanzarnos hacia Miriam, incinerando así su cuerpo y cortando definitivamente la puerta de los demonios hacia nuestro mundo. Tras esto, Malphas desaparecerá y Miriam explotará llenando el cuarto de sangre. Entonces aparecerá Amy repentinamente. Gary débilmente se acercará a ella, pero entonces Gary es enviado de regreso al infierno y nos quedaremos solos junto a Amy, la cual recobrará la conciencia y nos dice que debemos acabar con lo que empezamos, no sin antes recordarnos que hemos sido valientes por llegar hasta aquí y decir que ya está a salvo y nadie puede hacerle daño. Tras esto, John recitará el rezo de exorcismo, el cual al completarse el alma de Amy finalmente es capaz de descansar en paz, solo dejando huesos atrás, erradicando así el mal por ahora, dejándonos con una imagen durísima de John. Tras esto, John y García salen de la guardería y podremos ver alrededor que tanto policías como los cultistas se acabaron mutuamente en un conflicto sin ganadores, dejando solo cuerpos atrás. Tras esto, John y García van a un lugar más tranquilo donde este último le pregunta a John si ya está hecho, a lo que John dice que sí, que lo que había ahí, a pesar de ser indescriptible, logró destruirlo con la ayuda del Señor. Sin embargo, García dice que no, solo lo que había ahí abajo fue destruido, pero el innombrable sigue allá afuera y necesitará un guerrero como él para cazarlo y destruirlo. Justo entonces llega Alyssa, diciéndole a John que no necesita seguir luchando, queriendo vivir el resto de sus vidas en paz, algo que hace entrar en conflicto a John, ya que él todavía tiene muchas preguntas sin respuesta. Es en este punto donde se nos presenta la decisión final del capítulo, donde tendremos que decidir con quién queremos continuar nuestra aventura, si con el padre García o con Lisa. Independientemente de a quién escojas, el final será en esencia el mismo: John yendo a un rumbo desconocido en su auto y teniendo al lado a la persona que hayas escogido, terminando así el juego. El capítulo 3 de Fate es sin duda el mejor capítulo del juego desde lejos, con el hecho de que los escenarios están muy bien pulidos, logrando dar ese ambiente inquietante y extraño, aparte de que las cinemáticas rotoscópicas han mejorado un montón, ya que en este capítulo precisamente tenemos las cinemáticas más detalladas de los tres. El apartado musical y sonoro es excelente, manteniendo una buena inmersión, y el soundtrack de este capítulo es mi favorito sin duda. Nada más escuchen este pinche rolón, papá. Igualmente, el hecho de que se hayan tomado el detalle de haber añadido una leyenda de la vida real al juego y que las opciones del menú estén escritas en latín cuando no las tenemos seleccionadas le da un plus a la inmersión. En lo que a los finales respecta, estos cumplen bien su propósito, cada uno haciendo un buen trabajo mostrando los resultados de tus acciones. Ya he mencionado lo que pienso del final neutral y el final malo, por lo que me centraré en el final bueno. Este es bastante satisfactorio, ya que podemos ver la culminación del desarrollo de personaje de John, viendo cómo pasó de ser aquel sacerdote temeroso y conflictuado que por culpa de sus propios miedos terminó condenando a una adolescente inocente, a alguien que, a pesar de seguir sintiendo miedo, este logra redimirse al reunir la fuerza y determinación para detener toda actividad demoníaca, al punto de que cuando decidimos ir con el padre García, este literalmente es quien dice vamos a cazar unos demonios. Igualmente se cierran la mayoría de las subtramas, siendo los pocos cabos sueltos que quedan lo suficientemente interesantes como para abarcar el futuro capítulo 4, el cual ya ha sido confirmado por el propio creador. El punto malo que le veo al capítulo es que la sección de los apartamentos puede sentirse tediosa en algunos momentos por la velocidad que John tiene al moverse. Afortunadamente esta sensación desaparece en cuanto empieza la sección de la cámara. Igualmente una sección que puede llegar a sentirse algo fastidiosa es la parte donde te encuentras con los cultistas plagas, aunque como tal no es la gran cosa, solo es el acostumbrarte a su patrón de ataque y el atacarlos uno por uno. También el capítulo sigue cumpliendo bastante bien en infundirte
bastante tensión, tanto la parte donde estás atrapado en la camilla y la parte donde te quedas a oscuras con la cámara transmiten bastante bien este sentimiento de tensión y vulnerabilidad, ya que te plantea bien una situación donde usar el crucifijo no es posible, quedándote solo la opción de esconderte o en el caso de la sección de la cámara a oscuras, correr. Aunque esto no solo se limita a las secciones sin el crucifijo, ya que la sección del bosque oscuro da un mal rollo tremendo, ya que a pesar de que el demonio que nos ataca en esta zona sea uno relativamente débil, estos spawnean muy rápido, llegando a superarte en grupo. Gary como villano no decepciona, ya que durante el transcurso de los capítulos siempre se nos ha mostrado como una figura enigmática y que sabe manipular a la gente, afirmación que se puede ver cuando nos enteramos que él estuvo manipulando tanto al padre García como a John con todo el asunto de los gemelos Martín, haciéndoles perder el tiempo mientras él seguía preparando todo para el sabbat profano. De la misma manera me gusta mucho la idea de que la figura demoníaca que sirve como antagonista entre las sombras sea el innombrable y no Satanás, y es que aunque el nombre parezca un apodo para referirse al Señor de las Tinieblas, en realidad se trata de un demonio completamente aparte. Esto le da algo de frescura al juego al evitarse el cliché de que en la mayoría de los medios de entretenimiento Satanás siempre sea el que quiere invocar al anticristo al mundo, cosa que en Fate no es así porque toda la movida para invocar al anticristo mediante el ritual de la segunda muerte es obra de Gar y el innombrable, moviendo al Señor de las Tinieblas a un rol secundario. Aunque eso sí, me gustaría que ahora que se confirmó el capítulo 4, este se use para explorar más en la historia del innombrable, ya que, a pesar de que todos los eventos de la historia del juego estén relacionados a él de una manera u otra, sabemos poco o nada de él y la verdad es que las veces en las que lo vemos directamente son muy contadas. Para terminar con el apartado de villanos, he de decir que la pequeñísima aparición de Satanás, a pesar de ser corta, es uno de mis momentos favoritos del juego, ya que hace un buen trabajo representando al Señor de las Tinieblas, siendo bastante engañoso ya que logra aprovecharse de la situación para manipular a John a pactar con él y así asegurarse en cierta medida que este no se involucre en los planes de Gary, aunque claro esto solo de manera temporal. Igualmente podremos ver su capacidad para engañar en su propia apariencia, ya que este tendrá forma de una figura completamente blanca y casi divina, siendo su manera de hablar tan refinada y educada, la cual hace que su disfraz de figura santa sea casi perfecto, su fachada solo siendo expuesta si analizamos bien lo que nos pide a cambio de salvarnos, cosa que John desafortunadamente no hizo por el pánico y miedo que sentía en ese momento. Pasando a hablar de la pelea final, la batalla contra Super Miriam está llena de acción con todos los proyectiles que esta lanza hacia nosotros, dándonos una batalla bastante épica donde si tomamos en cuenta que a pesar de que Super Miriam pueda llegar a intimidar por sus ataques, hay que recordar que la razón por la que Gary y Malphas se fusionaron es porque logramos acorralarlos y están haciendo un intento desesperado para detenernos. Tomando en cuenta este contexto, vuelve la batalla un momento poderoso que nos hemos ganado. Antes de concluir me gustaría decir que en lo personal la dificultad se siente equilibrada puesto a que la mayoría de los demonios tienen patrones que se aprenden tras un corto ensayo y error, siendo las únicas peleas que te pueden complicar la de Tiffany y la batalla final, además de que cuando te vas de un lugar sin haber hecho el misterio correspondiente a ese sitio el juego te tirará paro al mostrarte una pista bastante equilibrada sobre qué es lo que tenías que explorar, dándote la información justa, ni más ni menos. Ahora sí, para concluir he de mencionar que el capítulo 3 mejora en casi todos los aspectos con respecto a los dos anteriores, puliendo tanto el apartado sonoro como el visual, ofreciendo una experiencia equilibrada que premia nuestra atención al detalle. Pasando a cerrar por completo mi reseña, daré mi opinión sobre el juego entero. Fate the Unholy Trinity tiene una premisa bastante interesante y la cual conforme vamos aprendiendo más de su historia, vamos siendo atrapados por ella más y más. Su apartado de 8 bits es lo que más destaca de este juego, dándole una estética bastante característica y única al punto de que se me hace difícil imaginarme los escenarios en una estética realista. Las cinemáticas son arte, mostrando la dedicación del creador al grabarse y realizarlas. Más pruebas de esta dedicación y amor del creador a su proyecto se encuentra en los archivos del juego, los cuales en su interior tienen una carpeta simplemente llamada bienes y contiene varios archivos de desarrollo que podría
podremos ver, aparte también habrá vídeos de la pre-alfa, misceláneos, sketches, una carpeta con los memes más destacados hechos por la comunidad y las carpetas que más destacan, un minijuego oculto y los vídeos que sirvieron como referencia de las cinemáticas, el minijuego siendo un pequeño roguelike que a pesar de ser hecho por otro desarrollador, sigue siendo una buena experiencia para un rato, mientras que los vídeos son un curioso bonus, donde podremos ver a Eindorf metiéndose en diversos papeles en vídeos que después serán convertidos en cinemáticas del juego, viendo el cómo se ven las cinemáticas más destacadas del juego detrás de cámaras. Además de todo esto, el juego también incita a la rejugabilidad con los modos turbo, los cuales vuelven el juego más rápido, el modo linterna y lámpara que hay en el primer capítulo que ya mencioné en su apartado, y finalmente tendremos los dos modos más destacables del juego, siendo el modo supervivencia, el cual es desbloqueado tras pasarte el prólogo del capítulo 2 y como el nombre dice consiste en un modo donde tendremos que sobrevivir a todos los demonios del juego en diversas zonas de un mega mapa, y si morimos tendremos que empezar otra vez desde cero, y si crees que eso es jodido, déjame te presento al modo más cabrón de todo el juego, el modo maratón, el cual te obliga a pasarte los 3 capítulos de una sola sentada, y este viene ligado al logro más cabrón del juego, siendo el logro de buen chico cristiano, el cual consiste en pasarte todo el juego en modo maratón, sacando solo finales buenos y sin morir. Combo perfecto para masoquistas, ya que a pesar de que yo considero que el juego no es difícil en lo que enemigos se refiere, aún así hay algunas partes donde está garantizado que mínimo te mueras una vez, siendo el mayor exponente de esto la pelea contra Miriam en el capítulo 2, sin duda un reto abismal el cual nos ofrece como recompensa la capacidad de desactivar los demonios en el juego, el cual activa una especie de sección secreta donde podremos ver cómo hubiera sido la vida de John en un mundo sin demonios, la cual sí está chistosa y todo, pero no jodas, la verdad para el sufrimiento que se requiere para desbloquear este easter egg, en mi opinión no lo vale, a lo mucho solo lo harías si eres de esos que les encanta platinarse los juegos. Aún así, yo creo que Fate es una experiencia que debes probar si se te ofrece la oportunidad, ya que este logra transmitir terror de una forma peculiar y fresca, en parte producto de su apartado artístico basado en consolas retro y que además incita a la rejugabilidad, por lo que de mi parte a todo el juego le doy un sólido 9 de 10. Y así llegamos al fin del video, donde pasaré a explicar un poco las diversas causas por las que me demore haciendo este video. La verdad reconozco que si me tarde mucho sacando este video al punto de que ya hasta anunciaron una película del juego LOL. Ahora para explicar por qué me tarde tanto daré mis razones. La primera es que estaba ocupado con cosas de mi vida personal, siendo los estudios la causa principal. Luego en diciembre fue cuando finalmente pude permitirme el mejorar mi computadora después de 4 años con el mismo equipo, y voy a serles sincero, la verdad aquí no me voy a justificar, en diciembre sí me la pasé de ocioso probando la PC gamer que me compré, donde también perdí temporalmente mi acceso a los materiales que ocupo para editar. Esta razón junto al hecho de que el inicio de diciembre me lleno de un tiempo libre que no había tenido en un largo rato, la verdad preferí tomarme un descanso, aunque aún así quise hacer aquel capítulo que serviría como prólogo al modo historia que quería hacer. Sin embargo, a pesar de tener la trama planeada, a la hora de desarrollarla me terminé topando con un bloqueo creativo y al final terminé recapacitando y decidí que no era justo el negarles el especial de Halloween que les prometí por un video experimental. Por lo que me decidí a que en cuanto se me presentase la oportunidad nuevamente de trabajar en los vídeos, me centraría únicamente en el especial de Halloween y en algunos vídeos normales antes de volver a trabajar en Rebirth otra vez. Así es como en enero seguí trabajando nuevamente a paso de tortuga por el comienzo del semestre y otros asuntos que requerían mi atención. Aún así no crean que me la pasé todo el rato sin hacer nada, ya que en algunos ratos libres me dedicaba a buscar ideas para futuros vídeos, ya sea reseñas, análisis u otras cosas. Igualmente me la pasé reescribiendo varias veces este guión para que quedase de una forma en la que me sintiera conforme, aparte para volver a escribir la sección del capítulo 1 para que la conclusión se pareciera más a las conclusiones de los otros capítulos. Se supone que ya tenía todo listo para sacar este video en marzo, pero luego tuve una mala jugada del destino porque justo cuando ya tenía una motivación para acabar el guión se terminó yendo la luz en mi casa por una falla eléctrica que la pinche comisión se tardó un vergo en arreglar, no jodas. Por lo que ya cuando se arregló el problema de la luz en mi casa, me tuve que ocupar nuevamente en cosas de la universidad y tuve que volver a posponer el video.
Saben, incluso ahora que lo estuve editando no estuve exento de problemas, ya que en primera, debido al cambio de PC terminé perdiendo todo el gameplay que grabé del primer capítulo, y en segundo, y que en mi opinión fue más castrante, es el hecho de que el locuendo pensó que era buena idea hacerme una bromita al hacer volver un bug bastante castrante que me ocurrió por última vez hace 5 años cuando edité la crítica a la saga de la Casa Verde Roja, y el bug consiste en que el locuendo se salta algunas palabras al azar en las oraciones, por lo que me vi obligado a retocar el guión de último minuto para disimular el bug lo más posible, lo cual tal vez haya generado nuevas faltas de ortografía, por lo que terminé optando por poner pequeñas correcciones encima del video. Una gran disculpa por esto. Aparte del locuendo, también tuve un problema con los metrajes que saqué del juego. Verán, hace algunos meses Steam sacó la función de grabar partidas y yo por practicidad la usé para sacar la mayoría de los metrajes del video, lo cual fue un grave error porque a pesar de que el reproductor de Windows reproducía el video sin problemas, a la hora de colocar los vídeos en el Vegas estos salían con el audio desfasado, y eso no es todo, porque también usé esta misma herramienta para grabar el metraje de mi segunda reseña, y cuando terminé de grabar y me puse a revisar el video, este se veía todo trabado, aparte de que cuando lo ponía en el Vegas para revisarlo más a detalle, el simple hecho de poner el video en la línea de tiempo me craseaba el Vegas, lo que vuelve esta la primera y única vez que uso la función de grabar partidas de Steam para un video. Volviendo al tema de las reseñas, estas serán un nuevo contenido que quiero traer al canal, y como esta es la primera reseña que hago a un videojuego, intente que quedara de la mejor forma posible, aunque claro, reconozco que se me pasó la mano con la duración del video, por lo que apreciaría que en la caja de comentarios me dejaran sus críticas constructivas y sugerencias. Finalmente aclararé que ahora sí me voy a poner las pilas para ser más constante y revivir el canal, teniendo ya planeados más o menos qué vídeos subiré este año, así como poder ver si es posible el compensarles lo del especial de Halloween del año pasado, ya sea en este año o en el que viene, aunque bueno, eso lo iré viendo conforme pase el tiempo. Lo que sí puedo prometer es un video en mayo, el cual fue una idea que me sugirió un amigo hace mucho, por lo que espero que les haya gustado este video a pesar de lo largo que es. Si les gustó, suscríbanse y síganme en Twitter, yo soy Blaghost98, y recuerden que toda esta experiencia nos enseñó algo importante. Que nunca debes dar fechas para tus vídeos porque nunca las cumples. ¿Qué? No, la lección es que no importa que tan grande sea el mal, siempre y cuando tengas fe en Dios, conseguirás la fortaleza necesaria para hacerle frente. Pero qué moraleja tan boba. Igualmente no importa, solo vine a dejarte tu celular, el cual tomé prestado sin tu consentimiento para poder seguir con mi dosis de balatro mientras el mío se cargaba. Igualmente ya no lo ocupo porque quiero jugar otra cosa, así que bye. ¿En qué momento tomaste mi Ah, por cierto, también le instalé una aplicación que se llamaba Miside o algo así, como quiera no la alcance a probar, por lo que estaría genial que me dijeras qué tal está. Ahora sí, adiós. Dios santo, ya le he dicho que no me gusta que toque mis cosas, solo espero que no le haya instalado un virus o algo similar. ¿Qué coño? ¿Acaso el juego me está hablando? Mejor aquí lo dejo, me está dando un déjà vu muy extraño que me hace sentir que la última vez que algo parecido pasó no terminó muy bien. Solo dejaré el celular aquí y... ¡Ay, no me pinches! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Feliz hasta la muerte, sigue así hasta que acabe. El más allá que soñé no está nada mal. Me invadió el amor. Te amo y me desprecias. Toma todo y solo búrlate, nena. Voy a luchar mi estrella. Voy a luchar mi estrella. Voy a luchar mi estrella. Siento que algo me falta. ¿Dijiste algo, hermano? Nah, de seguro no es nada. Quiero hacer algo que siempre quise en un video especial de Halloween con Loquendo. Y es esto.